estamos en el aire, estábamos acomodando todo, preparando todas las cosas. Ya, 17:04. Hora pasa la hora de San Miguel, República Argentina. Estamos acá. Estamos acompañadas. Ya somos 3. Ustedes están viendo la mesa, somos 3. Está con nosotros nuestro invitado, Alejandro Segura. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. ¿Todo bien? Bien, sí, sí. Muchísimas gracias por estar acá, por aceptar nuestra invitación. Bueno. Un invitado que hacía rato queríamos tener. Sí. Nosotras, así que estábamos... Pero yo hacía rato que quería venir. Dije, no me quieren, no me invitan. ¿Por qué no me invitan? ¿Por qué no me invitan? Pero llamé para decir por qué no me invitaban y no me invitaban. Y no, bueno, porque nos hicimos rogar un poquito. Claro. Es que nosotros somos así. Sí. No, si tenemos modestia aparte, ¿no? Pero la gente que viene al programa siempre después quiere volver. Así que seguro bueno. que esta será la primera de muchas otras tardes compartidas en Hoy es Domingo. ¿Cómo que no? ¿No? Sí, olvídate. Así que... Aparte es un placer tenerlo acá. Vos preguntás y todos ya están enseñados que tienen que contestar que acá la pasan bien. Claro. ¿Ah, sí? No, Sí, no, sí, yo la sí, estoy pasando bien. Ah, Sí, bueno. sí. La estamos atendiendo bien. Claro. Por lo menos arrancamos bien, ¿no? Con un cafecito. Con un cafecito. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, bien. Si quieren decirme Mario, chica, porque ustedes, como me han conocido como Mario, sigo siendo el mismo. Claro, cambia el Lo que Alejandro. sucede, no, en realidad el que me cambió el nombre fue mi papá. Ah, mira. Porque yo nací y salí de mi casa, mi papá me fue a anotar y salí con el nombre de Víctor Alejandro, que era el nombre que quería ponerme mi mamá. Sí. Y en el camino, mi papá al registro civil pasó por la esquina del herrero del barrio, don Mario Peralta, que le dijo, no, don Juan, no le ponga ese nombre, póngale Mario. O sea, el nombre de... Fue el vecino que... Claro, o sea eso. que yo me llamo Mario por don Mario Peralta, un herrero que tenía acá sobre la ruta su herrería. Creo que se llamaba La Flecha la herrería. Después la continuó su hijo Omar y eran vecinos nuestros. Y después mi papá se acordó, cuando iba camino al registro civil, de otro amigo de él, que se llamaba Héctor. Entonces me puso Héctor Mario. A todos los nombres. Claro, de amigos de él. Y mi mamá quería llamarme Víctor Alejandro por Víctor Hugo, que era un escritor francés, y Alejandro Dumas, que era otro escritor, los dos escritores románticos del romanticismo Mirá si te francés. ponían los 4 nombres. Sí, Y yo después ahora, el apellido. claro, sí, yo ahora me uso los 4. Más el doble Depende del apellido. lugar donde me Claro. encuentre, tengo un nombre y un apellido. Claro. No, claro. si es re eso está cool, bueno. ¿viste? Mira, aparte Tenemos que ver Segura nosotras. Salas. Vos Segura Salas, ¿no? por un lado Sí. María Abels, Claro. y por el otro serías Isabel, el apellido de tu mamá, Velázquez. Velázquez. Claro. Ay, Isabel Velázquez. Velázquez Abels. Ay, ¿Suena qué actriz? Ay, ¿Suena actriz? actriz mala, pero... No importa, pero actriz Pero al soy fin. actriz, exactamente. Qué Bien. linda, bueno. ¿Y tu mamá contenta que te cambiaron el nombre? Claro. Sí, no sé qué pasó. ¿Y qué habrá dicho tu mamá cuando llegaste? ¿Por qué se cambió llama el Mario? nombre? Por el vecino. No, Claro. no sé. Viste que en general uno no conoce las historias de la familia. Claro. La interna. que construyó toda mi... Yo soy el menor de 5 hermanos. Y la que construyó toda mi mitología es mi hermana. Ah, mira. Así que yo lo que ella dice le debo creer. Claro. Es palabra santa. Claro. Es lo que ella Pero, pero ella me contaba esas cosas después, ¿no? Porque yo cuando era niño no me enteré más grande, ¿no? Claro. Que, Siempre hay que una me llamaba hermana que Alejandro. tiene Mira quién historia. llegó. Mira quién llegó. Él viene despacito, Claro, despacito. bien, Así que estamos acá viendo estas historias. Yo con las hermanas siempre tienen historias. Hay que ver cómo son las hermanas, porque a veces te cuentan una historia un poco que no es tan cierta, como que te encontraron, que ya venías con el papelito Claro. con el nombre. Claro, una cosa ¿No es cierto? así. Esas cosas. Sí, sí. Yo tenía un mi primo que me decía eso. Tenés una zanja, estabas tirada y te encontramos. pusieron, claro. ¿viste? Sí. Ay, qué Y así mal, crecí. che. No, mi hermana me inventó una buena mitología. Qué Bien, bueno. mirá qué muy buena bien. hermana que tenés, mira. Me hizo creer que era importante. Claro. Está bien. Claro, después Todos somos importantes igual. Claro, pero yo era el último orejón del tarro, Claro. como se dice, ¿no? ¿Y tus Pero hermanas como todas diciendo, mujeres? no menos No, importante. todos varones, solamente la mayor, Ah, Yolanda. Después los demás, todos varones. Así que yo soy el último.
El último que llegó. Pero como dicen, viste, no menos importante. Viste que dice, no menos importante y va al tip que viene. Entonces, Y se destacó. Y se destacó ahí. Con Muy todas bien. las letras, ¿no es cierto? Sí, sí. Muy buenas tardes, padre Julio Meredith, ¿cómo está? Yo vengo simplemente a saludar a Muy bien. Alejandro. Pero siempre es importante y es muy lindo recibirlo en nuestra Claro, mesa, así que eso nos pone contenta cuando usted viene, padre. Hoy el que tiene que expresarse, ya estuve hace poco yo aquí. Así. sí. Claro. ¿Qué fecha importante? Nosotros cuando invitamos a Alejandro para nuestro programa, no fue teniendo en cuenta que hoy era 19 de abril. Después se fueron acomodando las cosas y dijimos, Mira digo, vos. María, mañana que es 19 de abril, justo Quien con- ha redescubierto o descubierto esta Claro. fecha, sobre todo para la historia de este pueblo, ¿no? para la historia de este Claro. pueblo y en la que Alejandro tiene mucho que ver porque ha sido escritor. Ha juntado todos los datos y ha escrito un libro con la historia del pueblo, ¿no es cierto? De Sí, Tujuy. sí, sí. El historiador del pueblo es el padre Julio. Yo solamente escribí un libro. Me pasó algo curioso con este libro de Trujuy, Historia de un Milagro, que es el primero que escribí porque después escribí alguno más. Resulta que yo vivía en Almagro en ese momento y un día me llaman del Consejo Deliberante de Moreno. Me llaman, profesor Segura, sí. Mire, nosotros queremos invitarlo porque hemos tomado de su libro la fecha de fundación de Trujuy. Así que me trajeron lo más lindo, que yo había escrito la historia de Trujuy por San Miguel, no por Moreno. Claro. Lo que sucede es que, claro, en el libro mío, como el barrio comenzó Desde Moreno. del lado de Moreno, y yo en el libro lo que había puesto era que seguramente en el futuro esta fecha será recordada como una fecha de celebración, algo así puse, Sí. el 19 de abril. Pero nunca pensé que después los concejales iban a tomar esa fecha instituyendo el 19. Sí, sí. Entonces me invitaron a una celebración que se hacía el siguiente domingo, creo, y yo vine y estaba el intendente, estaba el médico Freire, Rolo Freire, que yo Sí. no conocía, y después estaban desfilando todas las instituciones de la comunidad, y entonces pasaban hasta los taekwondo, el grupo de taekwondo, que yo estaba ahí al lado, paradito. Una figura histórica, ¿viste? Claro, Re importante. ilustre. Sí. Ahí. Así que, y después se celebró también acá. No, sí, ya se venía celebrado Se también, venía. ¿no? Sí, sí, ellos lo copiaron. Más aún, es interesante porque el logo que utilizan es el frente de la iglesia. Claro. Mira. Ese es el logo que utilizan. Un dibujito que tiene justo el frente de la torre, así de la iglesia. Sí. Ese es el logo que utilizan también en Moreno. Con la iglesia que pertenece, que está del lado de San Sí, Miguel, pero bueno, pero un poco que el Rolo Freire fue el que tenía en un momento la idea de hacer el partido de Trujuy. Claro. Desde el río Las Catonas hasta Pichincha. Esa idea de Rolo Freire, bueno, pero Rolo Freire tuvo ese percance, ese problema que tuvo con la televisión, entonces se fue a vivir a San Luis y ya falleció. Pues ese proyecto lo retoma Bernardo Caveri, el tercero de los varones Caveri, Sí. que fue el que trabajó más en política, era concejal en ese momento, y era candidato a intendente por Moreno. Entonces él quería llevar, ya había escrito por todos lados, quería llevar adelante ese proyecto, el Partido Nuevo de Trujuy. Pero resulta que viajando por las finales de los Juegos rioplatenses, que se juegan en Mar del Plata, bonaerenses. en Mar del Plata, entonces tiene un accidente y fallece en el mismo accidente. Ay, Dios. Él se cortó la historia ¿no? Sí. Claro. Y lo que hace Alejandro es recuperar la historia, porque él pone como que, bueno, seguramente es preciosa esa frase, si después la encontramos ahí, yo siempre la tengo publicada, esa frase tuya donde decís que... Claro, sí decía eso yo. Seguramente en el futuro este día será día de celebración en Trujuy, algo así decía. Ya te lo voy a encontrar. ¿Y cómo es? Porque es el día que se hace el primer loteo, Claro. que se hace al lado de Moreno, de hecho, donde está como es el castillo, es decir, que fue el casco de la estancia Claro. que le Arechavala, ¿no es cierto? Así que eso fue fundamental. Yo aprovecho ahora para aclarar dos cosas que leí los otros días. Hace tiempo que siempre hay una persona que publica como cosas históricas de acá y comete sin querer, porque no es un detalle, pero quiero aclararlo porque me parece que es importante.
dice que gracias a la donación de Arechabala se construye como es esta iglesia. Y Arechabala no donó el terreno. El terreno lo compra, yo tengo la escritura, dice Roberto Lanuse compra para la diócesis de San Isidro, en ese momento de San Isidro, el siguiente terreno, bla, 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 y yo tuve que hacerlo. Cuando se escrituró eso, inclusive yo tuve que ir porque ya éramos diócesis San Miguel, habíamos pasado San Isidro, San Martín, un trámite, así que yo lo tuve que hacer. Así que no lo donó, ¿no? Fue un terreno que se compró. Que se le compró a Echavale. Claro. Exactamente. El principal, ¿no? Sí. Los dos de adelante. Después los demás se compraron sucesivamente a distintos dueños. Claro, ¿no? había muchos que vendían. Lanuse es uno de los, sí, creo que es uno de los apellidos que viene a veces en los impuestos viejos. Bien, como los dueños de estos terrenos, ¿no? Los que compraron. Sí. Porque ellos tienen una inmobiliaria. Claro. Por eso. Casualmente uno de estos acá era de ellos directamente. Pero esto lo compran ellos. Sí. ¿no? Y lo compran a Arechabala, es el nombre, todo eso. Es un error. Y otro error que comete esa persona que sube esta parte de historia, sin querer, ¿no? Es un error mínimo, pero él dice que la parroquia se eligió, o se elige, o se creó, no me acuerdo cómo pone. Yo creo que pone se inauguró. El 7 de mayo del 64. No. El templo parroquial se inauguró el 7 de mayo del 63. El primer templo parroquial, como era antes, ¿no? El más chiquito. Y el 19 de abril del 64 fue erigido como sede de una parroquia. No hay que confundir templo con parroquia. La parroquia, como hemos hablado otras veces, es un territorio. Sí. En este caso, un territorio bastante grande, que va del límite con José Paz, el río Reconquista, el límite con Moreno y la calle Pichincha. Entonces, esa es la parroquia. Esa es la parroquia. Y todo eso se celebra hoy, 19 de abril también, desde 1964. 63 fue se inauguró el primer templo. Que quedaba sin terminar prácticamente, ¿no es cierto? Después lo hicimos muchas modificaciones. Pues ese detalle aprovecho para aclararlo, ¿no? Bueno, pues sigamos hablando con. Y es importante con aclararlo porque uno después se confunde, lee un libro, lee otro. Y o cuando buscas información. No, ese lo suben siempre cuando dicen Antiguo San Miguel, el Antiguo San Miguel. Sí. Hay que buscarlo. Sí. Claro. Bueno, y seguimos. Tenés aquí la Junta de Estudios Históricos de Trujillo. Claro, exactamente. Pero a nosotros hay que armarla. El padre Julio, presidente de la Junta. Exactamente. Yo me anoto como, no sé. No, secretario de actas. Secretario de actas. Nosotros hacemos difusión. Claro, exactamente. No, ustedes también. Escúchenlo, Alejandro, en el capítulo número 4, Fundación de Trujillo. Seguramente, el 19 de abril será en el futuro una fecha de celebración para los barrios de Trujillo. Ese día, en 1942, se llevó a cabo el primer remate de terrenos para la instalación de viviendas en el área de lo que posteriormente sería la parroquia. Aunque tan solo se trató de una operación comercial, el hecho revestía gran importancia para toda la campiña cercana al Colegio Máximo de los Jesuitas, pues a partir de aquel acontecimiento arrancarían todos los procesos de formación de una nueva comunidad urbana. Podemos decir que impensadamente, sin una proposición o proyecto en este sentido, el 19 de abril de 1942 se estaba fundando un nuevo pueblo, el de Trujillo. Simplemente se trató de una venta de tierras, pero por primera vez la vieja estancia La Luz se fraccionaba en lotes para viviendas. Una gran cantidad de asistentes concurrió a aquel evento y el remate se llevó a cabo bajo 2 grandes carpas dentro de la misma fracción que se vendía. La enorme cantidad de autos venidos desde la capital estacionados frente a las carpas, rodeados de algunos animales que pastaban en los campos vecinos, ofrecía el espectáculo de un acontecimiento absolutamente novedoso que atrajo la curiosidad de los peones de las chacras de los alrededores. Aquel día, en medio de un importante despliegue inmobiliario, se vinieron las primeras quintas de Trujillo. Hasta entonces, las subdivisiones lentas pero continuas, sobre todo a lo largo del siglo XX, habían marcado la evolución y el declive de un extenso periodo rural iniciado en el siglo XVIII. Ahora el remate de lotes, etc. ¡Qué lindo! Hay que leer los libros, para eso están. Sí. Para eso están los historiadores. Para eso están los historiadores. ¿Y qué trabajo, no? El del historiador. Sí, tener que recaudar tanta información, verificarla.
Sí, sí, sí. Bueno, siempre me gustó leer y escribir desde niño, así que es un trabajo lindísimo. Digamos, el que no quiere laburar, el trabajo ideal es de historiador. Está bueno. No, pero se trabaja también, ¿eh? Yo Pero creo es un que trabajo que hay que buscar, porque hay que buscar información. es otro tipo de trabajo. Yo tuve la suerte de tener 2 enfermedades que me salvaron, digamos, ¿no? Sí. Y por eso soy historiador. Una es el asma, que el padre Julio lo conoce bien desde niño, ¿no? Desde los 4 años, el asma. ¿Se acuerda, padre Julio, cuando tenía que subir los condoritos? En el Córdoba, con los ataques de asma en los campamentos. Y después es el trastorno bipolar. Pero estas 2 enfermedades me llevaron a mí, o sea, no es que yo elegí la historia, es como que la historia me eligió a mí. Te buscó. Porque claro, en mi casa no había libros en casa. Recuerdo que solamente estaba el Martín Fierro, Sí. que leía mi papá, y yo me lo aprendía de memoria, y la Biblia, que era lo que leía mi mamá, ¿no? Que mi mamá era una gran ecumenista, Sí, sí. ¿no? Porque era evangelista, era testigo de Jehová, después cuando yo venía a la iglesia católica, y después en la iglesia apostólica, estaban varias religiones al mismo tiempo, mi mamá era ecumenista. Entonces ella leía la Biblia, y no había otros libros. Claro. Pero a mí, como yo era asmático, me compraban el Villiquen. Ah, Entonces yo todos los jueves me enfermaba para que me compraran el Villiquen, yo creo. Y entonces ahí leía el Villiquen y a mí me interesaba porque había notas de historia. claro. Y no me gustaba el Anteojito, porque Anteojito tenía más como juegos y cosas, era más tontolón. Sí, El otro sí que era serio. más enciclopedia, Villiquen era más digamos. serio. Vamos sí. para recortar una cosa Claro, así. así que Los dibujitos. yo leía ahí el Villiquen y me gustaba. Y después tuve, más allá de las enfermedades, ¿no? Tuve en la escuela primaria, en 6º y en 7º grado, o en 7º, no recuerdo bien, el maestro de Historia de Ciencias Sociales era el padre Julio. Mira. ¿Mira? ¿Vos Así venías que- acá en Santa María? en la Claro, escuela? yo fui Ah, alumno en el Colegio Santa María, Claro. que me anotó mi mamá en 2º grado. Y venía y le decía a la señora Lupi, al mes siguiente, señora Lupi, mire, no le puedo pagar la cuota, pero el mes que viene le voy a pagar. Y al otro mes volvía y le decía lo mismo. Claro, era y después reiterativo. después de varios meses, esto me lo contó la señora Lupi, ¿no? A mí. Después, cuando yo ya trabajé como maestro acá. La sacó corriendo, le dije, mire, señora, no venga más. Su hijo quedaba becado, así que de 2º a Claro, 7º ya. grado vine a la escuela sin... Evitaba el sin pagar. trayecto de venir todas las veces. Y lo tuve como maestro al padre Julio, que era muy interesante la forma en que él enseñaba, ¿no? Porque, por ejemplo, la historia argentina eran 2 líneas, ¿no? A veces había una tercera línea en el medio, pero eran 2 líneas enfrentadas a muerte, ¿no? Y líneas históricas, y uno tenía que tomar partido por alguna de esas líneas, ¿no? Dios mío. Y entonces, bueno, obviamente que todos terminábamos tomando partido por la que el maestro tomaba Claro, partido. sí, Después él ya con los años dijo, bueno, pero eso era para enseñar, digamos, lo básico, después hay matices. Para que uno vaya aprendiendo, ¿no es Hay cierto? matices en la historia. Es una manera de entusiasmar. Claro. Porque, bueno, los niños y todos tenemos en el fondo un poco eso de La rivalidad de un partido sí. y otro. Hoy que juegan River y Boca y está Beta. Eso. Claro. Como que es necesario ponerse una camiseta, ¿no? Sí. Claro. Y entonces yo creo que, sí, un poco inconscientemente lo hacía yo también, no lo sé, pero creo que entusiasmarlos por una causa, ¿no? Claro. Sí, nosotros llamábamos y discutíamos, hacíamos sí. debates y demás. Qué Y lindo. bueno, eso. era tremendo porque nos enojábamos y discutíamos y así aprendíamos. Y después él hacía una cosa muy linda que a mí me entusiasmaba, que eran los concursos, que después en campamento también los No, sí, hacíamos, sí, siempre, de siempre. preguntas y respuestas. La competencia. Entonces él ponía siempre en primer lugar, hacía una ronda en el aula, ¿no? Un círculo. Y ponía siempre en primer lugar, por ahí, no sé si está bien que lo diga, pero
por ahí era el que menos sabía, en primer lugar. A veces el menos estudioso, el más vago. Porque yo me molé el más vago. El más vago. Ahí está. Y entonces le hacía una pregunta y el más vago no la sabía contestar. Entonces después pasaba al otro, y después al otro, y después al otro. Y a mí me ponía lo último siempre. Claro, el que contesta bien y va avanzando. Claro, y entonces cuando a veces llegaba a mí alguna pregunta, entonces yo pasaba al primer lugar, ¿se entiende? Claro. Al que llegaba, pasaba al primer lugar es el que se había frenado en primer lugar. Claro. Donde se contestaba, el primero preguntaba, si contestaba bien se queda. Claro. Sigo. Cuando se equivoca, usted sigue la misma, pum, vos pasas acá. Claro. ¿Bien? Y entonces así era el juego. Hacer posta. Entonces daba la oportunidad a la que alumnos con cierta dificultad o más vagos habían estudiado un poquito y capaz que sacaban, porque los 3 primeros que sacaban un 10 o algo así, ¿no? Claro. Entonces, que ganaron uno que no era tan bueno, ¿no es cierto? Ahora, no sucedía muy seguido eso. Generalmente los buenos después pasaban, Siempre iban pasando. Ahí estaba Alejandra Lupi, otro chico que llamaba Rosa. Sí, de acá. Era muy bueno. Sí, de la zona de Mariló, sí. Había varios, porque era un curso de muy buenos alumnos. Estaba Liliana Mainetti. Liliana Rodríguez. Sí. Dante Peralta, que después fue profesor en la Universidad. Ese Dante Peralta era de Mariló. Ese. Juan Manuel Rosas era de Manuelita, la que me acuerdo. Rosa era de Manuelita. Exactamente, sí, señor. Sí. Y vos sabés, Julio, que yo nací en el barrio Santa Brígida. Pero vos sabés dónde yo nací. Yo nací en lo que ahora es la calle España. Cuando yo nací se llamaba Rojas. Y Santa María de Oro se llamaba Los Andes. Lo que sucede es que después se cambió. Se cambió. Justo Santa María de Oro. ¿Y le llaman Santa Brígida también a eso? Claro, cuando ya que hablábamos de cuando mi viejo me anotó, en el registro civil yo figuro como nacido en el barrio Santa Brígida, porque la parada del colectivo esa se llamaba Santa Brígida por el tambo, porque ahí había el desvío, la calle que iba al tambo que estaba en el fondo. Ahora, nosotros, después de muchos años, nosotros siempre dijimos Santa Brígida, hasta el momento en que efectivamente se formó el barrio Santa Brígida, que yo ya era un poquito más grande. Sí, Santa Brígida llega hasta más. Y ahí entonces se reconocía Santa Brígida como el fondo, y a nosotros se empezó a hablar de Villa Lourdes. Claro, vos te gustaba decirle Villa Lourdes, que era por el cartelito que estaba en la quinta de la esquina, donde está la farmacia. Sí. La vieja farmacia de Guillén, después de Osvaz, que ahora tiene otro dueño. En esa esquina ahí terminaba la quinta de las hermanas. Sí. Y llegaba hasta ahí, después llegaba hasta Salguero, iba hasta el fondo, hasta España, todo eso era la quinta, que eran las 4 manzanas. En la esquina esa había un portoncito de alambrado, porque era todo quinta con árboles, todo, que decía Villa Lourdes, ¿no? ¿Por qué? Porque era la patrona o la imagen de la Virgen de los franceses. Las hermanas estas vienen de Francia en los años 37-38, traídos por la comunidad francesa de Buenos Aires. La familia Jacobet. Exactamente, que las trae para que las niñas, eran colegio de niñas en Buenos Aires, un colegio de alto nivel, en el barrio Parque, que se llama hoy donde vive estos famosos, viven ahí ahora, en la calle Ocampo, y entonces, para que las niñas estuvieran bilingües, francés, inglés. Ya en esa época empezaba lo de la bilingüe. Y la alta sociedad porteña ya mandaba a sus hijos o buscaba mandarlos a colegios de bilingüe. Francés-inglés, en este caso, y si no, francés-castellano, y si no, inglés-castellano. Entonces, estas hermanas vienen para la comunidad francesa, traídas, porque es una fundación francesa, la Asunción. Entonces, esta quinta, que era de unos franceses, que estaban conectados con hermanos, se la donan para que las hermanas tuvieran un lugar de descanso en las vacaciones, todo eso. Y ellas venían como comunidad de Buenos Aires a descansar esa quinta, que tenía un casero que cuidaba las plantas de fruta, algunas vacas por ahí también, tenían todo eso. Con el correr de los años, eso empezó, creo que ella se lo otorgan en el 42, 43, 57 recién, se empezó a poblar alrededor. Y entonces algunas veces empezaron, ¿por qué no hacían una escuela? Y ahí entonces cuando empieza la escuela de la Asunción. Mira. Con 6 aulitas de madera, ¿no es cierto? Empieza la primaria. Así empezó. Con la gente de ahí, del pequeño barrio. Ahora, propiamente, el barrio Villa Lourdes
municipalmente me parece que nunca existió. Eso iba a decir Sí. yo. Y La entonces- primera vez que lo escucho nombrar Ah, también, sí, sí, que sí, se sí, llamaba así. sí. Lo que pasa es que Sí, lo que sucede, por ejemplo, el barrio Torreblanca, a veces surgen de nombres de loteo o de alguna propiedad. Cuando se hace un loteo queda Torreblanca del Real, ese claro. nombre. Sí, sí. Claro. Pero nosotros Villa Lourdes era la que ahora sería la calle España entre Santa María de Oro, y había poquitas casas ahí. Claro, pues, estaba la Quinta Montenegro después casi inmediatamente. Claro, los Sirie, el vivero de los Sirie. Ya eran viveros, o sea, puras- Y después Montenegro atrás, y atrás nuestro, de nuestro terreno, estaban las vacas de Genovese, o sea, estaba Exactamente. el campo de Genovese, que es el que vendió los terrenos a mis viejos. Ahí está. Mis papás compraron a don Antonio Genovese. Murió grande ese hombre. Sí. Así que era un poco el fundador del barrio. Y muy, muy curioso, Genovese, porque yo estudiando, creo que cuando hice este libro, estaba en la Sociedad de Fomento del barrio Sarmiento. Genovese. Claro, porque fue la primera, de ahí era el papá que fue presidente, el papá de Liliana Craño, la profesora Claro. De educación física. El italiano. Hermidio. Exactamente. Hermidio, claro. Ese fue presidente de esa primera, fue como la primera sociedad de fomento que hubo de este lado, importante fue esa, ¿no? Ah, mira. Hicieron la escuela 37, ahora debe ser la 17. La 17, era 17, sí. La 37, que el cráneo, como no tenían, primero creo que tenían una casillita, y después consiguió un vagón, de tren, un claro, vagón sí. de tren. Esa es la que se nombra en la canción, La canción. Escuela en Vagón de Tren. Sí. Lo más lindo que hice yo en mi vida, Fue la canción. la canción es. La tenemos a la canción. Pero no porque la hice yo, ¿No es cierto, como la Antonio? canta No, el perdón. padre Julio. No. No, sí. pero aparte es historia pura. O sea, escuchar esa canción, por ahí para los que vivimos en el barrio y que conocemos el barrio, no desde el comienzo, pero que nos Bastante, formamos acá. Sí, casi. Bastantito. No, me faltan 30, me gana por 30 el barrio ya. Y recordar lo que era el barrio cuando nosotros éramos chicas y verlo ahora, siempre lo hablamos con el padre cuando viene también. Todo el progreso que hay, todas las cosas, y lo que sigue viniendo, te emociona, te pone piel de gallina. Bueno, y aparte sí, la voz del padre, Claro, también. todo eso es. Era re más larga allá. la canción esa. Él la cortó porque era imposible, si no terminabas nunca. No me acuerdo, si yo Sí. la grabé completa, me parece, ¿no? No, era más Yo- larga. Yo me acuerdo cuando vos la cantaste que me llamó la atención. Pero claro, era tan larga que Ahí es está, imposible. Ahí está. Está A ver, vamos a escucharla. Yo te conozco, andar de provincias, barrio Trujuy. Aroma pinos, calles de tierra y un cielo azul. Yo te conozco en tu entramado, barrio Trujuy. Casitas bajas y una esperanza anunció tu luz. Sueño de obrero, juego de niños, entre tus gentes mi vida sigo, ciento por uno yo he recibido de lo que el cielo me ha prometido. Allá en el 65, un día, 11 de marzo, con temores y un anhelo, entré por tu plaza al barrio. Vos me mostraste tu rostro de niños jugando. Tomé entonces mi guitarra y hasta hoy te estoy cantando. Yo he compartido tu historia, el Aras, el Club Los Indios, estrellas del litoral, 1000 sitios para cantar, escuela en vagón de tren o en casillas de madera, una virgen peregrina golpeando de puerta en puerta.
viejo centro juvenil, tu procesión de los barrios, la velada de los hombres, cura brochero y tu canto. Capillas te levanté, marcando tus 4 rumbos, para que en cada domingo nos encontrásemos juntos. Trujuy, promesa de vida, semilla de vida santa, simiente del hombre nuevo, historia de mi esperanza. Soy tu párroco, parroquia, y te ofrezco el corazón. Vos sos mi 100 por 1, yo soy tu cura cantor. Yo te conozco, joven sencillo, barrio Trujuy. Tú me conoces, para servirte tomé mi cruz. Vos sos mi cura, yo soy tu pueblo, barrio Trujuy. Son mis amigos, son mis recuerdos de juventud. Sueño de obreros, juego de niños, entre tus gentes mi vida sigo. Acá si se graban los que están mientras está la música, toda la historia que se cuenta. Tengo un mensajito. Dice, escuchando a 2 grandes, el maestro y el discípulo. Sus historias son para escucharlas y atesorarlas. Muchas gracias. Saludos al padre Julio y a Mario Segura, con quien fuimos compañeros como maestros en el Colegio Santa María de Trujuy. Hermoso programa, un lujo escucharlos. Felicitaciones. Gracias, Graciela Zavala. Graciela Zavala, sí. Dice, y la canción para escucharla 1 y 1000 veces. Y siempre con la emoción a flor de piel. Gracias, Graciela, por estar del otro lado escuchándonos. Y bueno, estaba muy emocionada ya cuando se enteró que venías, así que dijo mi compañero. Un saludo así para que... Graciela entonces, para Graciela Zavala, siempre la recuerdo. Y siempre recuerdo cuando venía y el padre Julio terminaba de cantar esto, todo el mundo se ponía de pie para aplaudir en el recitado, qué sé yo, y el padre Julio decía, y acá está su autor, decía. Qué lindo. Está bien, qué lindo. Era compartido Así todo. que, bueno. Estábamos diciendo, ¿no? En el corte, usted tiene que grabarla, padre, usted cantando y un coro alrededor suyo. Esto va a quedar precioso. Un coro de niños. Yo ya lo imaginé. Bueno, hagámoslo. Sí, lo vamos a hacer. Decimos a tu hijo que sea el que ponga en escena todo eso, Sí, el que es músico, claro, Sí, que organice. sí, No, acá ahora estamos haciendo lindos coros con los chicos. Hay uno o 2 muchachitos que están acá, que trabajan acá también en la radio, que son exalumnos del colegio, que les gusta mucho la música y les están enseñando a cantar a los chicos. Así que ahora, por ejemplo, las misas que hago yo solo para el colegio, la primaria, es encantadora. Me encanta esa música. Antes de la misa con los chicos decía, ¿cómo hacer había que hacer el payaso para entrar? Cantan todos, es una belleza. Y Parejo le enseñó a cantar, es magnífico. Así que coro de niños, así que una vez que uno le enseña algunas cositas para que ellos hagan, ya está. Claro. Sí, sí. Aparte que es prepararlos. emocionante, es muy lindo escuchar el coro cuando en una misa un coro es muy lindo. Sí. Es emocionante. Sí. Trae alegría. Sí, ¿viste? Escuchar que a los todo el chicos, a mí mundo siempre me canta. gustan los chicos, la gente grande canta siempre en la misa, pero escuchar a los chicos con esa alegría, con ese fervor cantando. Y que se es muy preparan lindo. para la Se hora preparan, de sí. cantar el coro. Eso es muy bonito. Así que hay que seguir con el coro. Historia, bueno, seguimos con, aparte de historia de Trujuy y la canción, todo el tiempo, yo digo que lleva buscar la información, llevarla, cotejarla, pero también hiciste de otros lugares. No Claro. solamente de Trujuy, tenés de distintas ciudades de Sí. acá de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y ¿No? en general me conocen como historiador del conurbano. Es una cosa un poco grande. A veces me sorprende porque voy a algún lugar y como que ya me reciben como el historiador del conurbano, ¿no? Los que me quieren, los que no me quieren ¿Y te me gusta? reciben de otra manera, ¿no? Pero sí, me gusta. Yo me considero un historiador del conurbano. Soy un historiador del conurbano porque soy el historiador de Trujuy, básicamente, ¿no? Y Trujuy está muy identificado. Hay lugares que no se identifican con el conurbano. La otra vez estuve fuimos con Vero a
un show de una presentación de Pedro Saborido, y Saborido preguntó en un momento: ¿quiénes son del conurbano? Todo el mundo levantaba la mano, y en un momento le preguntó uno: ¿y vos de dónde sos? De Vicente López. Y todo el mundo decía, como diciendo, no sos del conurbano. Claro. Y es Vicente López el conurbano. En términos urbanísticos, la ciudad de Buenos Aires también es el conurbano. Es decir, el conurbano es todo, lo que antes ya se conocía como Gran Buenos Aires, ¿no? Ahora, ser de Trujuy, bueno, es ser del conurbano, ¿no? De la zona de los indios. Claro. Hoy le decíamos con María, cuando nos decían, ay, pero para entrar a Trujuy hay que hablar arco y flecha, nos cargaban. Vengan ahora, vengan con el arco y flecha. Entonces yo siempre fui a los municipios a los que he ido, que son unos cuantos. Siempre soy un forastero, digamos, alguien que va de afuera, ¿no? Y a quitar el único lugar donde soy local es acá en Trujuy, nada más, porque ni siquiera en San Miguel. Cuando yo hice la historia del comercio y la industria de San Miguel en el año 93, antes de empezar la revista de historia, el mismo día del acto de la presentación, un señor que estaba ahí, que estoy seguro que no había leído el libro mío, y habló, miembro de una institución, habló y comenzó a criticar mi trabajo. Digo, este hombre ya lo leyó, pero qué rápidamente que lo leyó, ¿no? Y me pasó en varios lugares eso, ¿eh? Es muy difícil hacer el tipo de historia que hago yo, que es una historia comunitaria, una historia local, popular, si vos no naciste en el lugar. Es como si vos no naciste en el lugar, no lo podés hacer. Sería como, digamos, yo no puedo hablar de San Martín porque no crucé los Andes con él, entonces no puedo decir nada. Claro. Pero es así. Y eso tiene que ver con unos sentimientos de arraigo, de identificación con el lugar que son muy fuertes. En todos los municipios del conurbano se ve eso. Y incluso en los barrios porteños también, ¿eh? O sea, si vos naciste en Liniers y querés escribir la historia de Floresta, bueno, ya ahí tenés problema. Es increíble. Creo que es una forma de resistencia un poco torpe, me parece, porque es un trabajo intelectual el que uno hace, pero tiene toda una carga afectiva. Y la revista mía, que fue muy bien recibida en muchos lugares, a mí no me conocen, la mayoría de la gente no me conoce, pero sí conoce la revista. Es decir, cuando yo les digo que yo edito la revista Círculo de Historia, entonces ahí me identifican. Pero recuerdo que en San Isidro, por ejemplo, el historiador de San Isidro, cuando recibió la revista Losier Almazán, no sé si Julio, Bernardo Losier Almazán, un señor que falleció, creo ya, me dijo, esta revista tiene un tufillo peronista. Me dijo, ¿no? Tiene un tufillo peronista. Y claro, porque yo me ocupaba del conurbano, como totalidad. ¿Se entiende? Sí, entonces tenía notas de distintos municipios, y por ahí tenía una nota de Morón, una nota de Moreno, tenía una nota del barrio Trujuy o una nota de San Miguel, y todo ese conglomerado, digamos, ¿no?, que llamamos conurbano, está muy asociado al peronismo. Sí. Claro, y por eso decían, me dijo, tiene un tufillo, por supuesto hicimos grandes amigos después, pero hay en ciertos ámbitos se genera una resistencia. Yo soy el historiador de Trujuy, básicamente. Aparte, cuando uno está haciendo la historia, imagino, de tu barrio, de tu zona, la parte sentimental, ese arraigo, pesa muchísimo, ¿no? Porque uno se interesa mucho más. O sea, nosotros escuchándolos a ustedes, ahora que están los dos acá, y hablando de historia, y cada vez queremos saber más y conocer más, y recordamos y asociamos cosas que tenemos por detalles, nuestros padres, ¿no? por lo que vivimos. Son historias todas pequeñas, pero tienen puntos en común, digamos. Hay cosas que son notables. Por ejemplo, Trujuy es el primer loteo que se hace en toda esta zona. El segundo fue, yo estaba viendo el barrio San Ignacio, que es del mismo año, pero es posterior. Pero la zona de parque, de quintas, digamos, ¿no? En Trujuy es lo mismo. Pero son loteos que no vienen ni de Moreno ni de San Miguel, es otra centralidad, digamos, ¿no? Es otra centralidad. No nacen por una expansión de Moreno o una expansión de San Miguel. Nace en medio del campo, entre Moreno y San Miguel, digamos, bastante lejos de Moreno, un poco más cerca de San Miguel,
pero no es que nace primero, supongamos, el barrio La Manuelita, después nace el barrio Colibrí, después nace el barrio Sarmiento y después nace Trujuy. No, es al revés. Al revés. Lo primero que nace es Trujuy, ¿no? Por eso cuando se le puso, y yo he visto en internet incluso que a veces dice mal llamado Trujuy, cuando se habla de la ciudad Santa María, mal conocida como Trujuy. Claro, porque es lo primero, digamos, que es el primer nombre es el de Trujuy. Claro, después viene Santa María. Nosotros tenemos muchos años. Claro, y aparte que Trujuy siempre fue Santa María ciudad. Y sí, Trujuy es barrio. Claro, Santa María une dos parroquias. Claro. Une dos parroquias, la del Colegio Máximo, ¿no? Y la del Padre Julio. Son dos parroquias. Pero digamos, ahí evidentemente hay una unidad ahí. Y la unidad para mí, que esto no sé si el Padre Julio va a coincidir conmigo, el tema de la identidad, ¿no? Yo creo que la identidad de este lugar está dado por la religión católica. Sí. Y por eso el nombre. Está dado por eso. No, pero el nombre de Santa María fue por eso. La identidad de Trujuy es una identidad religiosa, propiamente religiosa. Y acá, una de las dificultades que tuvo Trujuy, yo el otro día lo escuchaba al Padre Julio cuando él se refería a cuando se crea la ciudad de Trujuy, todo el proceso, cómo lo llevan adelante y demás, ¿no? Y justamente fíjate que lo último que se consiguió fue el banco, ¿no? Sí. El banco Provincia, que me acuerdo que cuando presentamos el libro de Ciudad Santa María, que lo financió Franco Laporta, ese mismo día de la presentación, Franco anunció que se iba a instalar el Banco Provincia. Lo estamos esperando. Bueno, se instaló una pequeña sucursal que no funcionó. Ahora, ¿qué sucede? Urbanísticamente, Santa María no es una ciudad burguesa. Las ciudades, los burgos, surgen porque hay una burguesía, lo que nosotros llamaríamos una clase media comercial y demás, empresarial. Y eso no existía acá. Ahora está empezando, yo creo, a aparecer, ¿no? Yo el otro día estuve ahí en la casa de mi hermana y ahí, digamos, entre Maestro Ferreira y Balbín se armó un centro comercial importante. El centro comercial era acá, era el del cruce, lo que decimos el cruce de Castelar, ¿no? Castelar, sí. Ahí sí había un centro comercial, pero lo que daba identidad, y creo que sigue dando identidad a toda la zona, es el Colegio Máximo, las parroquias, la gran cantidad de capillas que hay, y digamos la devoción religiosa de la gente. Y bueno, Julio ahí tiene un lugar centralísimo, por eso que en el libro yo puse capítulos destinados exclusivamente a su historia. Él no quería, y bueno, lo convencí al final, y bueno, y ahí quedó el libro, porque digamos, porque además el libro se llama Trujuy, Historia del Milagro. Nunca nadie me preguntó por qué se llama Historia del Milagro, ni siquiera él me preguntó, y creo que el milagro de Trujuy es él. Él es el milagro de Trujuy. Porque si no decimos, o sea, yo le digo a mis amigos, tenemos un santo en el barrio y no lo queremos. Sí, bueno, él no lo va a decir, pero es un hombre, Julio, es un hombre que viene de Buenos Aires, de una familia, digamos, acomodada, bien y demás, se instala en un barrio donde nos tiene que educar a nosotros, que poco menos que salvajes éramos, los famosos indios de Trujuy. Nos tiene que educar, formó un montón de gente, construyó una capilla, hizo la escuela, después otra escuela, después otra escuela, después otra capilla, después otra capilla, después otra capilla. Oye, el obispo me preguntó, tuve visita al obispo y me dice, cargándome ahí cuando estábamos en la sacristía, me dice, ¿tenés proyectado otra capilla? Y dije, mira, digo, teníamos proyectado una, pero no he podido concretar todavía porque para que se haga una capilla tiene que haber algo de interés comunitario y de un grupo de 15 personas, por ejemplo, ya maduritas que quieran, ¿no? Y no lo logro eso en ese lugar, ¿no? Vemos que se hago misa afuera, en la cancha, en la plaza, pero es en la zona de la cabaña. ¿Y cuántas hiciste al final, Julio? Y no sé, son como más de 20. Claro, es tremendo. Hay unas cuantas. Es tremendo. Bueno, entonces él cuando habla de cuando él habla de la identidad y la identidad de Ciudad Santa María o Ciudad Santa María de Trujuy es una identidad profundamente religiosa.
Ahí está la identidad. Y esa identidad se une a una figura, porque en definitiva la historia, cuando uno estudia la historia argentina, los historiadores hace muchos años ya que nos destinamos a estudiar procesos y demás, pero los procesos tienen protagonistas también. Claro. O sea, no se puede desligar un proceso histórico de los protagonistas que lo llevaron adelante. Y acá en Trujillo claramente hay una persona que a veces ha luchado a brazo partido solo, y otras veces no, pero digamos al comienzo, sobre todo al comienzo había poco acompañamiento. Después, cuando se cobró la real dimensión de lo que él hacía, bueno, mucha gente por ahí se sumó y acompañó y demás, y los demás fuimos una carga, o sea, gente que él tenía que acompañar. Yo me acuerdo, una vez renuncié al centro juvenil. No sabía. Renuncié. Y resulta que le mando ¿Por qué renunciaste? no me acuerdo. Yo le mando una carta, porque yo siempre fui muy sentimental. Entonces le mando una carta al padre Julio renunciando al centro juvenil. Muy formal. Y recuerdo que un día yo estaba ahí y estaban mis viejos, estarían discutiendo, no sé. Entonces salí afuera de la casa un sábado, era la tarde, y me senté en el pilar. Y empezó a llover, ¿no? Yo me quedé ahí y por ahí veo un señor que viene caminando por la calle con un paragüita y botas. Era el padre Julio que me venía a buscar. ¡No! Me venía a buscar. Entró a la casa, habló con mis viejos, no sé qué hablaron ahí, qué sé yo. Bueno, cuestión que yo después seguí siendo al centro juvenil. Te rompieron la renuncia. Así que Julio tenía esas cosas. Es un hombre que es un hombre recio. Yo creo que él finge un poco también su resiedumbre. Digamos, es una persona muy exigente y sobre todo ha sido exigente con él mismo. Sí. Y entonces, bueno, todos los que estuvimos al lado de él nunca llegamos al nivel, digamos, de la exigencia que él tiene. Cada uno hizo en su vida lo que pudo y demás, pero pensamos que nosotros éramos arbolitos torcidos, ya nacíamos torcidos, ya iba para torcido esto, ¿no? Y digamos, él fue como un padre para todos nosotros. El otro día, Julio, presentamos este libro de Cristina, sobre Cristina Kirchner en la casa de Miguel Barbosa. Miguel, sí. Y a mí me sorprendió, a Vero también, porque Miguel dijo, bueno, y tenemos que agradecer al padre Julio, dijo, ¿no? ¿Por el escritor? Claro, no sé, pero él agradeció por la formación de nosotros y demás. Sí, ¿no? Siempre agradece. Miguel siempre. Sí. Así que bueno. Sí, buena historia, ¿viste? ¿Qué es eso? Eso Dios lo llevó así. Nos encontramos ellos, nosotros, y sí, bueno, sí se hizo todo esto. Bueno, pero si usted no hubiera tenido esa autonomía, esa autoridad que siempre tuvo, hoy no sería lo que es usted, porque todos lo respetamos. Y el empuje. Claro. El empuje para querer hacer cosas, de ser ¿no? respetado, de luchar contra un barrio, porque había que es una sola persona para toda una comunidad, y que para llegar a tener ese respeto y que hasta el día de hoy es un referente del barrio, es un referente de la comunidad, todos. Entonces en todo está. Yo nunca pensé que iba a estar tantos años, ¿no? Es un caso excepcional realmente, ¿no? Y que siempre haya quedado acá, que nunca lo hayan mudado a otra. Es un caso excepcional, sí. Porque generalmente a muchos los mudan después de un tiempo a otra parroquia, a otra capilla, a otro lugar. Los mudan o piden mudarse también, ¿no? Porque hay gente que prefiere estar un tiempo en un lugar, cambiar porque se saturan y... Claro. Sí. Porque a veces es la comunidad, uno ve el cura, pero hay que estar en el lugar del sacerdote, digamos, para ver la acción que él realiza y los pesos que debe soportar, muchas veces en soledad, digamos. Sí. ¿No? Yo tenía ganas de hacer una revista, estoy grande ya y me va a costar, no sé si lo voy a hacer, pero hacer una revista que se llamara solamente Curas del Gran Buenos Aires, ¿no? Curas del Gran Buenos Aires. Tan importante. Lo que pasa es que algunos interesantes ya se han muerto, algunos que había muy buenos, ¿no? Sí, claro que hay curas interesantes. Está bueno. Sí.
Hay figuras. Ideas que surgen en Claro, Hoy es Domingo. ¿viste? Anótenlo, Hay que anotarlo, hay que que anotarlo. salió en esta mesa. La idea que se tiene que concretar acá es la Junta de Estudios Históricos de Trujillo o de Ciudad Está bien, Santa María. de acá salen De muchas acá. fuentes, muchas cosas. Mucha fuente. Sí. Así Tengo un que los mensajito, que se quieran anotar que Claro, llamen ya acá está. Ya que estamos, para abriendo formar la la inscripción. comisión directiva. Repetí el teléfono. Claro, para 11 44 55 53 54 y forme parte de este grupo. Ya estamos escribiendo. Llame ya. 64. La samba de Dirige. Trujillo. 53-64. Leo un mensajito y escuchamos la samba. Dale. Esta. Dice, buenas tardes, un gran saludo al maestro Mario Segura, de quien fuimos alumnas hace muchos años en nuestro querido colegio Santa María del Trujillo. Al querido padre Julio, un fuerte abrazo, que ha sido un maestro de la vida y hacedor de Trujillo. Lindísimo programa, chicas. Mi hermana Norma Munilla. Muchas gracias, Norma. Norma. Manda el mensajito, así que estamos acá. Después, ¿qué más tenemos? Muy buen programa, qué bueno que está el padre Julio también, dice Irene. Así que vamos a Bien, escuchar la Irene. samba. Vamos a escuchar la samba. Si no está peleando, así que escuchamos la samba y seguimos acá. De Jesús Hoy es Herrera. domingo. De Jesús Cristo Herrera. ¿no? Jesús Cristo Herrera. Ahí está, escuchamos. Trujuy, cacique Trujuy, de la tribu de Pincén, lleva en su memoria su nombre y su historia, un pueblo de San Miguel, un pueblo que crece desde que amanece con esperanza y con fe. El legendario Trujuy por una causa luchó. En aquellos años soportaron daños por un estado mayor. Campaña al desierto con miles de muertos y un valiente que cayó. Cuentan que fue un gran cacique, valiente, aguerrido y leal, porque defendía en las serranías las tierras de aquel lugar, tierras que habitaron sus antepasados, patria, ocupación y hogar. De aquel valiente Trujuy, su historia hasta aquí llegó. Legendario nombre que habitaba en donde él por sus tierras luchó. Y como una lanza llena de alabanzas, su nombre en aras quedó. Un 19 de abril 1942 poblaron el Aras y allí se declara que un pueblito se fundó. Y de aquel entonces, escrito en el bronce, el nombre Trujuy quedó. Un Aras trajo aquel nombre y el pueblo lo hizo inmortal. Vibra el corazón en cada rincón con 6 letras nada más. Hoy todos le cantan y en cada garganta presente Trujuy está.
estamos acá Hoy es Domingo, en la 90.1 FM Trujuy. Hermosa charla. Está hermoso. Muy interesante. Y todos los temas que quedan, ¿no? Porque estamos en comienzos estamos hablando de uno de los libros y tenemos varios libros más que ha escrito Alejandro. Tengo otro mensaje. Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Quería contarles que el programa de hoy está muy entretenido e interesante. No conocía la historia del barrio y me encantó descubrirla. Saludos para todos, en especial a mi madrecita. Esa es hija tuya. Gracias, Lola. Así Ella que siempre presente. para la gente que se está comunicando a través del 11 44 555 364 AFM Trujuy, déjanos tu mensaje. ¿Qué es Trujuy para vos? Estamos preguntando hoy. ¿Qué significa Trujuy para la gente del barrio? Alejandro, cuando empezás a escribir un libro, ¿cómo te inspirás para escribirlo? ¿Tenés un lugar especial, un ritual? Por la gente que me contrata. Sí, claro, pero yo te contrato para que armes un libro. Lo hago con todo gusto. Primero te digo el precio. Claro, sí, claro. Vamos, empecemos por lo primero. Claro, evaluemos eso primero. Vos sabés que hay una maestra de Tigre, devenida historiadora, una señora grande, que me bautizó como el mercader de la historia. Mira, qué buen libro, claro, buen yo título. hice la historia de Tigre, escribí un libro de historia de Tigre, después me contrataron en la municipalidad de Tigre para trabajar como historiador del municipio, y a ella no había tenido esa suerte. Entonces me bautizó como el mercader de la historia. Yo vivo de mi actividad como historiador. Desde el año 95 por lo menos. Mira. Que es cuando empecé a editar la revista Círculo de la Historia. Y me manejo más que nada con las publicidades de comercio. A veces tengo de algún municipio, he tenido alguna colaboración. Increíblemente, ni de San Miguel, ni de José Cepaz, ni de Malvinas Argentinas tuve jamás colaboración alguna, nunca. Como dicen, bueno, nadie es profeta en su tierra. ¿Y dónde se consigue la revista? ¿Cómo? Mira, la revista ahora la pueden comprar por Mercado Libre. Por Mercado Libre. Yo quiero hacer una versión, porque ahora la estoy haciendo en una versión en formato libro, sale así. Es un libro de 200 páginas, a veces un poco más, a veces un poco menos, entonces, porque la idea es que se guarde en las bibliotecas, ¿no? Qué lindo. Y la hago cada 6 meses. Pero quiero hacer un formato donde pueda hacer más cantidad de ejemplares y dejarlo como hacía en una época, que dejaban los comercios o en algunos lugares, en escuelas y demás, dejaba ejemplares que la gente retiraba gratuitamente, ¿no? Claro. Pero claro, eso se precisa del apoyo de los comercios, de las instituciones y demás, y a veces en momentos como este, por ejemplo, es muy duro. Claro, sí, vas a costear uno solo todos esos gastos. Hay mucha retracción. Así que yo soy un laburante, o sea, si a mí me encargan un trabajo, yo lo hago. Lo que hago libremente es la revista, pero también como trabajo con historiadores que escriben, o gente a la que yo a lo mejor impulsé para que escribiera, y bueno, la gente elige un tema determinado, me lo envía, y yo generalmente publico todo lo que me envían. Te pongo un ejemplo. Hace un par de años, cuando le quisieron cambiar el nombre a la calle Perón, que se lo cambiaron una parte, un pedacito de entonces yo puse en Facebook, no le interesaba, digamos, a nadie, pero yo puse, bueno, señor intendente, si le va a cambiar el nombre a la calle Perón, por lo menos no mienta, porque no fue León Gallardo el primer nombre de la calle. Inmediatamente un amigo, Abel Alexander, me manda un artículo sobre León Gallardo. Sí. Para publicar en la revista. Sí. Y yo lo publiqué porque yo no tengo nada en contra de León Gallardo, pero sí me parecía que había que sostener el nombre de Perón, una exageración, que además se mantuvo, digamos, en una parte, se llama Perón y estaba justo con el cruce con Balbín, además, ¿no? Qué interesante eso. No, Perón es la gran cantidad. Lo que si cambió el pedazo de Muñiz. Lo que el intento primero fue borrarlo, pero claro, eso es lo que pasó. Claro. Entonces quedó esa parte en homenaje a que León Gallardo, que donó la quinta de las hermanas pobres bonaerenses,
que es digamos, la institución más antigua y que le ha dado vida muy vida claro. por esa institución. Por el asilo San José. Sí. Que empezó como asilo, ¿no es cierto? Sí. Que además claro, se ponía como una donación la calle, como León Gallardo donó la calle. León Gallardo loteó parte de sus tierras porque las tierras de León Gallardo llegaban hasta la calle San José. Claro. Entonces, cualquiera que divide sus tierras, que tiene un campo y lo divide, tiene que donar tierras. Forzosamente, para hacer la división, tiene que donar tierras. O sea que no es un hecho espontáneo, digamos, de generosidad, sino que es una norma que debe una parte que le correspondía. Todo el mundo. Y como esa calle ya venía ancha, bueno, tuvo que seguir esa calle ancha, ¿no? Acá donó al Chaval lo que es la plaza. Claro. Tuvo que donar eso porque siempre que hay que dar una parte que queda para el Estado. Para uso público. O sea, uso público. Eso lo que donó fue la plaza. Únicamente. Claro, no la iglesia. Me parece que Claro. confundió. Por eso la gente se confunde. Claro. Sí. Son datos que Pero, son relevantes. Así que en la revista entonces yo publico todas las notas que me envían, de lo que sean. Tengo un límite, y lo voy a confesar aquí. Solamente publico notas de la Iglesia Católica. Yo soy peronista, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero a mí me envían notas de personas que no tienen que ver con el peronismo, que están en contra del peronismo, y demás. Yo las publico igual, no tengo problema, porque son historias locales y demás, ¿no? Pero sí publico siempre las notas religiosas, son siempre sobre capillitas o iglesias católicas. Siempre publico eso. Es un límite. Y el otro límite que tengo son las notas del odio, ¿no? Las notas que fomentan el odio, que es propio del periodismo nacional, que toma al conurbano como un lugar donde hay intendente corrupto, donde se roba, donde hay crímenes. En mi revista jamás, nunca, en los 30 años que la llevamos adelante, publicamos una noticia de crímenes y demás. Nunca. Eso no existe porque hay otra gente que se ocupa de eso. Claro. A mí no me interesa, y eso sí, cuando llega alguna nota así en ese sentido, yo las descarto. Las descarto, y todos los trabajos que yo hago siempre tienen que ver con la idea de construir comunidad, digamos. Claro, ¿no? Algo lindo, algo. Porque el conurbano, en ese sentido, es una maravilla, porque todo lo que tenga que ver con construcción de comunidad y de cultura es fundamental. Es fundamental. El conurbano, aunque muchos creen que nació con el peronismo, la mayoría de los pueblos del conurbano, no es el caso de Trujuy, pero incluso Trujuy, el loteo se hace en el 42, antes de que, y por ejemplo, Moreno, San Miguel, Muñiz, Bellavista, José Cepaz, para decir los pueblos cercanos, ¿no? Son todos pueblos anteriores al peronismo, incluso del siglo XIX, y en algunos casos del siglo XVIII y del siglo XVII. Son poblaciones antiguas. Así que bueno, eso nosotros lo rescatamos, pero además yo rescato una cosa importante, que es la cultura en el conurbano. A mí me interesa destacar eso, e incluso más, la cultura letrada, porque digamos, cuando uno habla de cultura es todo. Sí. Cultura es todo. Cuando uno dice es todo, puede ser es nada. No. Pero cultura, hay cosas determinadas que tienen que ver con la cultura. Por ejemplo, la música. Por ejemplo, la literatura, ¿no? Hegel decía que los sentidos más inteligentes eran la vista y el oído, digamos, no son los sentidos intelectuales, decía él, ¿no? Y entonces, esos sentidos están en la música y están en las letras. Yo me ocupo, como escribimos, me ocupo de las letras mayormente. Entonces, por ejemplo, estoy terminando de escribir la tesis de doctorado mía, y es sobre Quilmes, Morón y San Fernando, pero sobre escritores y periodistas en Quilmes, Morón y San Fernando. ¿En qué periodo? Entre 1872, que es cuando se hace el primer periódico en San Fernando, y 1930. En ese periodo, la cantidad de periódicos que hubo, y después lo mismo. Nosotros acá en Trujuy teníamos el periódico Comunidad también, ¿no? Sí. Ha habido
digamos, escritura, funcionó en su momento una imprenta, es decir, la dimensión de la cultura siempre estuvo presente. Entonces, eso para mí es importante. Yo rescato eso, la cultura como factor unitivo de la comunidad, ¿no? San Ignacio decía, la memoria es una potencia unitiva e integradora, ¿no? Entonces, bueno, para mí ser historiador es un ejercicio de la memoria. Por eso ustedes cuando dicen que es Trujillo bueno, es eso. Es mi límite. Trujillo es mi límite. No mi limitación, ¿eh? No mi limitación, mi límite, que se expresa en todo lo que yo hago. Entonces yo no tengo que elegir los temas, como vos me decías. El tema ya lo tengo. Yo sé lo que no entra. Claro. Lo que no entra, crimen no, eso no entra. El odio no, eso. Y dentro de lo que entra hay mucho. Todo lo demás, cultura y demás, cultura religiosa y demás, me interesa la Iglesia Católica, ¿no? Los curas, lo que han hecho los curas es una maravilla, es fundamental. En todos los municipios, yo tomo el caso de Trujillo, pero en todos los municipios donde yo he trabajado siempre veo la labor de la iglesia. Y ahora nosotros vivimos en Florida y ahí hay un cura que es un fenómeno. Ayer estuvimos con él porque cumplió años. Sandro se llama. Lo he escuchado. ¿Cuál es el apellido? ¿Te acordás, no? Claro, Sánchez. Sánchez. La mamá era fanática de Sandro. Sí, se quedó igual que la mamá del cura era fanática de Sandro. Y entonces le puso Sandro para que hubiera el verdadero Sandro Sánchez. Porque Sandro se llamaba Roberto Sánchez. Claro. Entonces, y ahí fuimos ayer, festejaron el cumpleaños al cura, así que fuimos a la misa y después hubo ¿cómo se hacía acá, no? Una comida. Sí, yo vi un día que lo reportearon, ahora me acuerdo. Así que bueno, y hacen una gran labor los curas. Yo por eso rescato eso también, ¿no? Pero por ejemplo las sociedades de fomento, los clubes de barrio, ¿no? A veces hay entidades que en este momento hay como una levedad institucional, ¿no? La gente participa. Hay otras formas de participación que son interesantes en este momento, como por ejemplo ahora están apareciendo las SADE locales, Sociedad Argentina de Escritores. Sí. La SADE José Cepaz, la SADE San Miguel, la SADE Merlo, la SADE Lanús. Yo el otro día estuve en Lanús, en una charlita, me invitaron de la SADE de Lanús. O sea que eso está, digamos, la gente se reúne, hay gente que escribe, que publica, eso es interesante. Por ahí las sociedades de fomento trabajan menos. Sin embargo, estuve ahora 2 semanas en la Sociedad de Fomento del barrio La Manuelita, que cumplió 70 años. Ajá. ¿Eso es UFO también? ¿Es UFO? UFO, claro, UFO, Unión de Familias Obreras. Y que está en este libro de Trujillo, Historia de un Milagro, hay una parte incluida de La Manuelita, porque, digamos, este libro que se llama Trujillo, Historia de un Milagro, en realidad es una historia de la ciudad de Santa María. De todos estos barrios, sí, señor. Todos los... Inclusive incluye un poco lo de Moreno también, ¿no? Al menos la zona que se llama el cruce de Castelar, ¿no es cierto? Claro, sí. Porque ahí yo me acuerdo que entrevisté a un señor Ufor. Fue fundamental. Fue abuelo de Graciela Ufor, que era compañera de ustedes. Ah, mira, claro. Ufor, que ahí el Moreno. Sí, tenía una inmobiliaria en el cruce Castelar. Sí, él tenía todo un escrito sobre la toponimia de Trujillo, ¿te acuerdas? Y sobre el indio Trujillo, y con él a mí me ayudó mucho todo eso para empezar a investigar sobre el indio Trujillo y todo eso, sí. Me contó, no sé si él o quién, que tenían el almacén. Ufo era el que tenía el almacén. Sí. Que decía que el padre de él tenía el almacén y era antiperonista, ¿no? Pero creo que está en el libro esto. No me acuerdo. Pero ellos recibían de Perón, del gobierno de Perón, llegaba a fin de año los regalos de Navidad para el pueblo, para la gente. Y ellos no consumían nada, no se quedaban con nada, pero lo entregaban a todo el pueblo que iba y creo que hay una foto en el libro que hay una cola de gente esperando recibir su regalo del gobierno. Yo llegué a vivir eso cuando vuelve Perón en el 73, estuve también ahí. Ya no fue lo mismo, ya no. Claro, ya no. Yo alcancé eso, la primera pelota de fútbol.
Se y la real. primera Mariquita Pérez que camina, en vez de mi hermana, que era una muñequita alta que caminaba. Sí. Sí. Y eso que llegaba a fin de año. Mandaba Llegaba de regalo, Evita y sí, Perón sí. mandaban Para eso. Reyes o para Navidad, y sí, llegaba eso. Sí. No, en el 73 hubo algo de eso, pero ya no era lo mismo. No, ya no era, Ya la pelota de fútbol no era como la de antes. Era otro mundo. Ya no era otro lo mundo, mismo, otro mundo, ya no era lo sí, mismo. sí. Así que Veníamos con un montón. Y ahora, este libro. Las Ese- travesuras de Cristina. es un libro producto de la tristeza. ¿Sí? Y sí. Esto tiene que ver Sí, con... sí, porque yo no escribo libros de historia nacional. Ujú. Lo que he escrito de historia nacional siempre fue novelado. Ajá. Acá está, por ejemplo, el romance del Perón y la Evita. Después escribí una novelita que también se llama La venganza de Facundo Quiroga. Son novelas. Claro. O sea, toman un personaje histórico y digamos, la narrativa incorpora elementos fantásticos. O sea, Claro. cosas que, digamos, no sucedieron y a mí se me ocurre y las incluyo en el libro. Supongamos en el romance del Perón y la Evita, Perón vuela como Superman, cosas así. Ah, ¿no? mira. Son libros que los hago para distraerme un poco. Pero el caso de Cristina, cuando yo vi el programa del Gato Silvestre, donde Cristina anunció que iba a ser candidata en la provincia de Buenos Aires a diputada provincial, y a los 10 días fue detenida, me provocó y me sigue provocando una pena enorme, ¿no? Enorme, porque creo que es un acto de proscripción, antes Claro. que nada, ¿no? Mira. Un acto de proscripción que además a una persona que hizo el gobierno más parecido al de Perón, fue el de Cristina Kirchner, más parecido al de Perón fue el de Cristina Kirchner, que esa persona está presa no por lo que se la acusa, sino por lo que hizo como presidenta, ¿se entiende? Por lo que hizo como presidenta. Y entonces esa cultura del odio que se fomenta y se fomenta y se fomenta lleva a este tipo de situaciones donde para mí, digamos, si la principal líder de oposición está detenida, ¿no? ¿Qué tipo de democracia tenemos, ¿no? O qué tipo de democracia tenemos donde viene el presidente de Estados Unidos y dice, no, si no gana tal señor, entonces yo no les voy a ayudar, y la gente tiene miedo a ver qué va a suceder. va a pasar? En el 46 era Braden o Perón, ¿no? Claro. Y ahí fue tajante, pero acá no hubo esa manifestación. Entonces, como yo entrevisté en mis andares, entrevisté a mucha gente que participó del primer gobierno de Perón y del segundo gobierno, o sea, del 46 al 55, que habían sido ministros de Perón o secretarios de Estado y demás, legisladores o legisladoras también. Entrevisté a muchas de esas personas en el año 2000, en el año 99, 2000 y el 2001. Y recuerdo que uno de ellos, que el padre Julio tal vez lo recuerde, se llamaba Enrique Oliva, pero escribía, ya siendo mayor, para el diario Clarín con el seudónimo de François Lepot. Ah, mira vos. No sé. No me acuerdo. Bueno, ese señor había conocido a Perón en el año 42, antes de que se formara el GOU. Antes de que se formara el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, que hace la revolución del 43. O sea que Perón, digamos, políticamente no tenía ninguna figuración. Se conocen porque a los dos les gustaba el montañismo. Se encuentran en Mendoza, el alpinismo, ¿no? Y entonces les gustaba eso y trabaron una relación en esos días que estuvieron y demás. Él después no lo vio más a Perón. No lo vio más. O sea, vino el primer gobierno de Perón, el segundo gobierno de Perón, él no lo volvió a ver. Y de repente se encuentra, cuando cae Perón, recibiendo cartas de Perón, ¿no? del exterior, que llegaban y decían al compañero de la resistencia, y él recibía esas cartas y se puso a militar en ese momento, que sería el caso mío. Decir, yo no tengo ninguna participación en la política, digamos, en cuanto a la parte dirigencial, ¿no? Activo. Y él que me contaba, me decía, mira, los dirigentes peronistas estaban perseguidos,
Perón estaba exiliado. Exiliado, sí. Los dirigentes sindicales, muchos estaban presos, y si no se habían ido, se tenían que ir, porque si no iban presos. Entonces, ¿quiénes eran los que salían a hacer lo que se llamó la resistencia peronista? La gente de segunda y de tercera línea, ¿no? Claro. Y yo me ubico en ese caso, con una diferencia, que ahora el peronismo no está formalmente proscripto. No está formalmente proscripto. Entonces, ¿qué sucede? Muchos dirigentes peronistas anteponen su proyecto personal de candidatearse, entonces siguen como si nada sucediera. A la ideología política. Como si nada sucediera. Entonces yo lo que veo es que la líder del movimiento está detenida, y si está detenida está proscripto el movimiento peronista. Esa es mi tesis. Sí, pero sí. claro, yo lo digo, yo no soy un dirigente político. Para un dirigente político tal vez sea más difícil plantearse las cosas como yo las veo, ¿no? Uh-huh. Y acá en este libro yo lo que analizo, el libro se llama Las travesuras de Cristina, y aclaremos por qué rápidamente. Cuando era niña, Cristina leía unos libros que se llamaban Las travesuras de Naricita, que eran de un autor brasileño, Monteiro Lobato, y eran libros que compraban la mamá y el abuelo de Cristina, compraban para ella y para su hermana, colecciones, enciclopedias. En la época, ¿se acuerdan de que se vendían los libros en cuotas, que pasaban por la calle vendiendo y demás? Compraban esos libros. Entonces ellas leían, eran cuentos infantiles. Las travesuras de Naricita eran unos cuentos infantiles. Y a Cristina eso le quedó muy grabado. Y en el año 76, cuando comienza la dictadura, Cristina vuelve un día a su casa y encuentra a su hermana Gisela, que está tirada en el piso, con los libros que había en la biblioteca. Ellos tenían una biblioteca importante que habían formado, y con los libros, y estaba libros como Hernández Arregui, José María Rosa, Arturo Jaureche y otros que leían autores extranjeros que se leían en esa época, Sartre, no sé, Pablo Freire, un montón de autores que leían los militantes peronistas en los años 70. Estaban con los libros de Las travesuras de Naricita, recortaban esas tapas y las tapaban los otros libros. Ajá. Por temor a la represión que estaba habiendo en ese momento, ¿no? Entonces, esos libros de las travesuras de Naricita tenían esa utilidad. Y yo lo que analizo en este libro, que se llama Una escena de lectura, tiene un subtítulo que se llama Una escena de lectura, y Cristina Libre, que obviamente ese título no hace falta explicarlo, justamente son las lecturas esas prohibidas que tenía Cristina y otros militantes, que tenían que esconder, y todos sabemos que en esa época había que esconderse, había que esconder los libros y demás. Así que bueno, ese es el objetivo del libro, ver, digamos, y además cómo esas lecturas de Cristina de la historia argentina, ¿no? Cómo Cristina leía la historia argentina, y cómo eso después se traduce en una política. Bien. En una política determinada. Es decir, Cristina llega presidenta y en base a lo que ella pensaba, lo que ella había vivido y había experimentado, que no era simplemente una cuestión intelectual, lo pone en práctica. Entre su lectura estaba Perón también, por ejemplo, ¿no? Cristina siempre se declaró peronista. Así que bueno, esa es un poco la base de este libro sobre Cristina, Las travesuras de Cristina, que además al final se explica el término travesura, porque travesura ahora uno lo identifica con los niños, ¿no? Una picardía, ¿no? Con una picardía de los niños, pero en su momento la palabra también significó valentía, ¿no? Supongamos cuando un soldado o digamos alguien que dirigía una batalla, un general, tenía, digamos, desarrollaba estrategias impensadas, atrevidas, o el soldado que se arriesgaba en la batalla, entonces ese era travieso.
Claro. Y esa es la idea de Cristina. Que ¿Cómo tenemos cambia el significado de acuerdo al contexto, ¿no es cierto? En donde Claro. uno lo va aplicando Claro. y lo va usando. Claro. Entonces Así las que- travesuras de Cristina son esas, las travesuras que ella tuvo como presidenta en nuestro país, que para mí fue el gobierno más parecido al de Perón que haya existido. No sé si el padre Julio coincide, si quiere hablar de este tema, el padre Julio, No, pero... no, sí, coincido, sí. No, el Néstor, yo creo que ya con Néstor empieza todo. Claro, Sí. claro, Sí. claro. ¿Tenés un autor preferido, así que tenés tu libro de cabecera, que es tu libro de referente, o no tenés un autor? No, creo que no. No, en literatura hay muchos escritores que me gustan. A mí, por ejemplo, me gusta Borges, ¿no? Sí. Me gusta Borges, ¿no? Y a veces me preguntan, pero como si vos sos peronista, ¿cómo te va a gustar Borges? Borges era antiperonista furibundo, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Pero va más Claro, allá, creo que de la claro. El ideología. literato no Pero tiene- a mí las cosas que dice Borges del peronismo que decía, me causan gracia, ¿no? Decía, por ejemplo, los peronistas son personas que se hacen pasar por peronistas para conseguir cargos públicos. Decía Perón. Ah, bueno. Después la más famosa era de que somos incorregibles. Decía, los peronistas no es que sean malos, es que son incorregibles, decía, ¿no? ¿Por qué sería, no? Pero bueno, la literatura de Borges, que ahora yo creo que ya está envejecida, digamos, ¿no? Su estilo literario y demás, ¿no? Pero por otro lado es un escritor que hizo que Argentina fuera renombrada afuera Claro. y demás junto con él, así que... Y además hay una cosa que me gusta de Borges a mí, y es que él empezó con el barrio también. Porque los primeros textos de Borges están referidos al hecho barrial, y él toma como figura a la cual le dedica un libro de crítica literaria, que es Evaristo Carriego, que era el poeta del barrio de Palermo, del barrio del Padre Julio. Exactamente. Entonces Borges siempre tuvo ese costado, ¿no? De lo que él llamaba las orillas, ¿no? Lo que él llamaba las orillas. Y, La orilla del Maldonado era esa ahí. Claro, él estaba ahí. El arroyo Maldonado. Él, la avenida Juan B. Justo. Claro. Claro. Borges, Ese es el arroyo Maldonado. la casa de Borges estaba a ahí, poquitas sí, sí. cuadras del arroyo Hay Maldonado. un poema que él tiene que dice los límites de su manzana. Claro. Y ahí nombra el arroyo Maldonado. Sí. Donde se fundó Buenos Aires, dice. Ahí se fundó Buenos Aires. Exactamente, sí. Así que bueno, Borges me gusta, pero me gustan... en realidad me gustan muchos escritores. Ahora no sabría... Por ejemplo, me gusta Roberto Arlt también. Claro. Roberto Arlt me gusta, creo que digamos ahí se distribuye la literatura argentina en dos líneas, digamos, ¿no? Que sería la literatura ilustrada del hombre que se crió en una biblioteca como era Borges, Sí. ¿no? Que conocía el barrio de oídas, porque es como que él cuando se vuelve a ese momento es como que él quería eso que de niño no podía ver, que era el barrio. Después, bueno, le gustaba caminar, así que ahí en ese sentido conoció. Y el otro, que era el que no tenía libros, que era Roberto Arlt, ¿no? Hijo de inmigrante, Borges, que venía con una tradición criolla fuerte, una familia no acomodada, pero que digamos que estaba bien. Y en cambio el caso de Arlt es completamente distinto, con un padre difícil, una vida complicada y demás, y se convierte en el otro gran escritor que fue rescatado en los últimos años. Porque en su momento tuvo cierto brillo, después desapareció y después fue rescatado. Y en el caso de Borges, lo que sucede es que hay una cierta permanencia, tal vez, ella lo decía, ¿no? Porque María Kodama también influyó mucho en que su figura se mantuviera, y en algunos países de Europa, sobre todo en Francia, además se lo rescató. Esos son los dos, ¿no? Pero después hubo otros escritores, por ejemplo, yo me acuerdo de La autopsia de Creso, de Leopoldo Marechal, ¿no? Que también son autores que yo quiero mucho, y después ¿no? están los autores rurales, digamos, un Atahualpa Yupanqui
no se puede evitar, hay que decirlo. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, Padre Julio. Ay, le dijo Padre Julio. Mirá, yo te voy a decir una cosa. No, yo antes que Atahualpa Yupanqui prefiero a Palito Ortega. Mira. Sí. Mira, Palito Ortega, yo la felicidad. yo te voy a decir, no. Yo te voy a decir una cosa. Hay una letra de Palito Ortega, una oración solamente que dice cuando llego a mi casa. Cuando llego a mi casa. Están 3 canciones, ¿no? Entonces, yo dije, pero este es un tópico literario. Entonces le pregunto a la IA, a la inteligencia artificial, le pregunto, cuando llego a mi casa, ¿es un tópico literario? Me pregunta no. Me contesta no. Pero sería interesante plantearlo como un tópico literario. Entonces le vuelvo a preguntar a la inteligencia, ¿y para vos qué significaría esto como un tópico literario? Y bueno, por ejemplo, el camino del héroe, Odiseo, el camino de retorno que regresa a su hogar, ¿no? Y después también, cuando regresás al hogar, lo que encontrás. Porque hay una canción de Palito Ortega, fíjate esto, Padre Julio, hay una canción de Palito Ortega que dice, cuando llego a mi casa, que nadie me espera, ¿no? La canción es esa, a mí me pasa lo mismo que a usted, me siento solo, lo mismo que a usted. Entonces, en esa canción, cuando llega a su casa se encuentra solo, no hay nadie esperándolo. Sí. Y después hay otra que dice también, cuando llego a mi casa después de una larga jornada, soy feliz porque vuelvo a las cosas que yo quiero más. Y ahí se borran todas mis tristezas, dice, ahí lo están esperando, ¿no? Entonces, yo creo que si por un lado tenemos a Borges, que representa la cultura culta, ilustrada, nosotros tenemos un representante de la cultura popular, pop, como Palito Ortega, pop, que ha dejado letras lindas, ¿no? La canción Yo tengo fe, Palito la escribió cuando vuelve Perón, o cuando estaba por volver Perón a Argentina. Es del 73 esa canción. Y él mismo contaba que la escribió porque estaba grabando y en un momento salió del estudio de grabación y había una fábrica ahí cerca y vio que los obreros estaban todos contentos y demás. Y él unió eso con el retorno de Perón, ¿no? Y si vos escuchás esa letra vas a ver que ahí habla de la justicia y demás, ¿no? Que cree que va a volver la justicia y el amor, ¿no? Que el amor triunfará y demás. Esas letras son interesantes, ¿no? Palito es un hombre que en su juventud siempre buscó padres. Yo me siento identificado con eso, ¿no? Yo siempre que fui joven busqué padres, ¿no? Y después ya cuando grande, por ejemplo, Leguizamo. Claro. Leguizamo. Sí, él era muy amigo de Leguizamo, que lo tenía como un hijo. Y después padre es él. Claro. Porque después lo que hizo con Charlie, por ejemplo. Claro. Y después él se convierte en padre. Sí. Bueno, por eso no deseches a Atahualpa, por favor. Claro. No. Como algo también. No, pero Atahualpa solamente con que hayas dicho que un amigo es uno mismo, pero en el cuero de otro, con eso ya... Suficiente, claro. Si analizamos un tópico literario, una frasecita, una oración, solamente con eso hemos cantado infinidad de canciones de Atahualpa, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, Atahualpa estuvo casi siempre en el exterior, ¿no? Sí, bueno, pero... El conocimiento que había andado por todo el país siempre, andaba, es un peregrino, sí. Al final está en el exterior, pero... Sus últimos años, decís vos. Sí, claro. Sí, todo lo que habla... Él estuvo exiliado también, Atahualpa Yupanqui. En Francia. Toda la experiencia que él va relatando, ¿no? Tiene cosas muy profundas. Atahualpa es un místico, sí. Porque no engrasa los ejes.
Sí, lo Me tendré que llaman estudiar. abandonado, ¿no? Sí, Lo tendré que estudiar. Tenés que estudiar. Hasta vuelvo. Sí, sí. Lo tendré que Mira, estudiar. ahí está, ahí lo tenés. El pianito, ahí está. Ahí. Tengo fe, Ahí está, mirá. Ah, porque yo creo en Dios. Yo te tengo fe, sí. será todo mejor. A mí de Palito Ortega me gusta Creo en Dios. Mirá. Nos hacía escuchar mi madre repetir. Hay una canción de Palito que es más como lenta, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama, pero que es buenísima. Que no parece del. Sí, yo la canto. Una melodía, ¿cómo es? ¿Cómo es? Nací un mes de marzo a plena luz, fui la alegría y la inquietud de aquel hogar tan pueblerino. Ay, sí. Crecí junto al cañaveral, calmó mi sed un manantial, le di mi canto a los caminos. Muy ¿Esa es? bien. Qué Esa es. lindo. Sí, sí, Otro sí. ¿Qué día voz invitamos- que tiene otro para día lo invitamos cantar? para Canta cantar, muy bien, ¿ves? toca la guitarra muy bien. Ah, ¿eso es el instrumento? Sí, toca. Sí. ¿Quién falta la guitarra? Bueno, él me enseñó a tocar la guitarra. Bueno, pero eso es excusa perfecta para otra tarde acá. Claro. Claro, no, pero tenemos que hacer el dúo. El dúo de la voz es Trujillo, en serio. No, tenés que sacar vos. Canta tango también, ¿eh? Ah, mira. Ah, bueno, mira, otro mensajito. Dice, gracias chicas de Hoy es Domingo por regalarnos esta tarde donde estamos aprendiendo tanto. Nada mejor que esos entrevistados en este día tan especial para el barrio Trujuy y para la parroquia. Saludo al historiador y compositor Mario Segura y al padre Julio. Hermoso el programa que están haciendo. De parte de Nini. Mira. Stella Maris Argañarás, la señorita Nini. La señorita Nini. Así que Omar siempre también escribe quedó muy en la contento. revista. Sí. Omar publicamos. Gañarás, el más, Sí. es un gran literato ese. Sí, también. Ayer me lo estuvieron nombrando. Me dijeron, tenés que traer, también dice a Omar Argañarás. Bueno. Así que, Ese es próximo invitado. fantástico ese. Sí. Omar corrige todos los textos que yo escribo, Omar los corrige. Los corrige. mira. Y nunca quiere que lo nombre. Vos lo conocés, Sí, Omar, sí, cómo sí. es. Nunca quiere que lo nombre. He intentado en un libro, incluso llegué a escribir algo sobre él y poner y no se enojó. Así ¿Ah, que sí? no quería, sí. Pero sí corrige los textos míos. Yo tengo uno de mis defectos como escritor, yo uso muchas comas. Hay un escritor ahora que me dicen qué escritores me gustan, por ejemplo Juan José Saer, también era un escritor que me gustaba. Pero Juan José Saer escribía yo, coma, caminé, coma, hasta la esquina, coma. O sea, era todo un estilo, Creativo, era sí. todo un estilo, quería marcar las palabras con las comas. Mira. Y con Omar Argañarás yo aprendí que después del sujeto, maestro, ¿no? Después del sujeto, No va coma. y entre el sujeto y el verbo no hay No hay coma. comas. No hay coma. Entonces yo caminé, no es yo, coma, caminé. Claro. Y yo ponía siempre una coma, me gustaba así, porque era como que le daba mucha importancia a la acción, Claro. entonces la frenaba, y como generalmente uno por ahí escribe textos, frases largas, en la frase larga Sí, siempre sí. haces Uno le pone una coma para una hacer pausa pausa. y le pones una coma y por ahí a veces no corresponde, pero Sí. corrige muchas cosas. Y él se fija en el contenido también de los Así nos textos. hacía analizar Y, oraciones claro, sintácticamente. se Omar. fija en el ¿viste vos? contenido En el profesorado. Ah, y aunque no esté de acuerdo con el contenido no dice nada. A veces yo lo habilito para que opine, para que diga no la dimensión gramatical, Sí. sino la dimensión semántica, ¿qué le parece? Entonces ahí ya él opina sobre digamos, el pensamiento, Claro. ¿no? La semántica, ¿no? Y a veces coincidimos y a veces no, ¿no? Pero igual a mí me gusta que él lea igual. que él opine. Que lea y opine. Qué lindo, ¿no? Qué linda esa gente que es muy importante y es anónima. No que no quiere estar otro que siempre era buen lector presente. de mis textos es José Albornoz. José Albornoz. y eso que no es, no viene de la literatura. él, No, nada que ver, de pero la es... matemática, más bien de la. No, sí, sí. no, pero es buen lector, José. Ahora, últimamente no lee mis libros, pero sobre todo este de Cristina, yo le ofrecí para que lo leyera, pero no lo quiso leer. No, no lo voy a leer. Este Pero lo pasé. Claro. es buen lector.
Y Vero, la mejor lectora que tengo es Vero. Claro, que ella me conoce. siempre, ¿no? Vero, ¿Con Vero- críticas? Claro, Sí, hacemos claro. críticas. ¿Da sus críticas, sus opiniones personales? Vero tiene un sentido muy, muy especial para captar. Dice, no, este tramo yo lo eliminaría o cosas por el estilo, ¿no? Ajá. Y a lo último no queda nada del libro. Bien O sea poético, que le ¿verdad? haces caso a las opiniones de ella. Pero es muy importante. Bueno, voy a escribir otro libro, dice ahora, ¿no? Voy a escribir sobre otro tema. Vamos No, a empezar no. de nuevo. Qué lindo. Bueno, bien porque es Nosotros un sí. apoyo también. Porque uno ve la parte de afuera, la parte Es subjetiva, que uno a importante, veces no eso, lo muy ve. importante. Sí. Sí. Claro, bien. El compañero, quien esté al lado y que te esté apoyando, que te esté marcando cosas, con un objetivo crítico, ¿no es cierto? Claro. Que sea, no porque le gustó o no le gustó nada más, sino Claro. dar el porqué. No, y siempre Exacto. presentamos los libros juntos. Ujú. Ella habla un poco de la editorial y demás. Y después por ahí otra persona habla del texto. Y yo siempre creo que hablo de mí después. Para redondear el tema. Para redondear el tema. De Palito Ortega. Hablo de De Palito Palito Ortega. Ortega. Me preguntan sobre Chopin y yo te digo, sí, porque Palito Ortega, tal cosa. Cambio el tema. ¿Viste? ¿Viste? Sí, pero él lo aclaró bien. Bueno, dio el por qué le gustaba Claro. Palito Ortega y las canciones. Mario, nosotros estamos. Ay, Mario, dije ahora, bueno, Alejandro. Está bien, Mario, está bien. Estamos muy felices. Super Marito de tu me pas- puedes decir. Super Marito. El padre Julio me decía, porque había una cosa así, en una época había un organigrama del centro juvenil de las actividades, ¿no? Y entonces en el organigrama estaba arriba de todo, era como una pirámide, el padre Julio Meredith, que era el coordinador general, ¿no? Sí. Después estaban los coordinadores de las distintas áreas, ¿no? Y después abajo de esos coordinadores estaba el que daba el taller de esto, el taller de esto otro. Y yo estaba en todos. Todos los Pero además, como No me soy acordaba eso. soy un gran entusiasta, pero no soy constante, entonces, ¿qué sucede? Después me planchaban. Pero como el padre Julio veía que yo estaba en todos, entonces me decía Super Marito. Y entonces todos los Y años era además que Super Marito. era menudito. Claro, pero me decía Super Marito 75, al otro año era Super Marito 76, 77. Bueno, por lo menos iba Claro. subiendo, ¿viste? Claro. Sí, es otro No, nivel. pero ahora me dice Alejandro. también. Alejandro, Sí, se sí, acostumbró me a dice. Alejandro. Sí. A veces trata de decirme No, sí. Alejandro. Sí. O Es que Tata. por ahí uno lo conoce él, el recuerdo que tiene es del maestro Mario. Claro, el maestro Mario. El maestro que seguro. veíamos, que caminaba en la escuela, el alto, que iba ahí. Claro. Entonces, por ahí después pasar a cambiar el nombre, también uno se tiene que acostumbrar, ¿no? Sí. Pero al Sí. principio va Cambiamos el costando un cambio. poco. Sí, además lo que sucedió con la gente más cercana es que se enojaron conmigo. ¿Por Se qué? enojaron. Por el cambio de nombre. Es como, no, vos para mí sos Mario. Y queda ahí. ¿No? Borges decía que cuando cambia el nombre de una cosa, cambia la cosa. Ajá. O sea, evidentemente cuando yo me cambié el nombre es porque hubo un cambio dentro mío. Claro. Y los demás lo que no aceptaban era ese cambio, ¿no? O por ahí lo desconocían de ese cambio. Claro, desconocían el cambio o tenían ese Lo que te temor de llevó. que estuviera cambiando, ¿no? Claro. Y si me querían como Mario y me siguen queriendo como Mario es porque soy tal cosa para ellos, ¿no? El Che Guevara tenía muchos nombres, y sobrenombres. ¿Ah, Sí, los nombres de batalla y después los sobrenombres. Tenía muchos sobrenombres el Che Guevara. Y por ahí yo siempre pensé que como soy bastante confuso, si querés decir complejo, complicado, no sé. Por ejemplo, a mí en el barrio me decían Tata, en el famoso Villa Lourdes, ¿no? Ujú. Mis vecinos, mis amigos y en mi casa mis hermanos me decían Tata. A mí me ha pasado, viviendo en Buenos Aires, que tomaba el tren ahí en Lemos y escucho a alguien que grita Tata y yo me di vuelta inmediatamente, Claro. porque me estaba hablando a mí. Era un pibe del barrio que no venía al centro juvenil, pero con el que yo jugaba al fútbol cuando tenía Que te conocía. 8 años, 9 años, y me sigue diciendo Tata. Mira. Después mis compañeros del centro juvenil me empezaron a decir Piojo. El Piojo. Jorge González me bautizó de esa manera, Piojo, porque dicen que yo era un hincha coquitos, ¿no? Porque era el más chico dentro del grupo. Acá Julio lo... Chico y menudito. O sea, Claro. ibas a ser alto, pero todavía estabas muy Sí. menudito, muy frágil. Y era el que los molestaba y demás. Y me acuerdo
que para burlarme el piojo, claro, para burlarme de todos, una vez pegué en las puertas del centro juvenil, esas puertas rojas. Sí, están todavía, están las puertas. Pegué un cartel donde hablaba de todos mis compañeros y a todos los nombraba con el nombre latino de un piojo notabilis, supongamos, Claro, ¿no? sí, sí. Y entonces les explicaba por qué se los llamaba de esa manera. Y ya sabía quién era el piojo cada uno de Claro, los es demás. un nombre Así que científico. me gustaba burlarme de ellos porque eran todos más grandes que yo Claro, mira. y no me iban a hacer nada. Claro. Claro. No me iban a ¿Por qué enfrentar. Tata? Yo pensé que Tata venía por abuelo. No sé por qué. Tata por abuelo, sí. Porque también me han dicho abuelos, sí. Abuelitos, sí, no sé. Porque estaba enfermo, porque sí. No, pero yo flaquito, cuando qué sé yo. en las redes aparece Alejandro Tata, yo dije capaz que fue abuelo y por eso ahora le dicen Tata. Claro, no, ahora me gusta, porque hay, ya que nombramos músicos también, el Tata Cedrón, ¿no? Hay gente que se llama Tata y las puchas son poderosos, el Tata Cedrón. ¿Y qué canta? Y entonces yo dije, bueno, a mí me decían Tata. Y yo pensaba, Ayupanqui. ¿sabes qué? Yo pensaba, yo el Tata siempre lo vinculé con un animalito que a mí me gustó mucho, un insecto, que es el famoso, el Tata Dios. El Tata. El Tata Dios, que es una langosta, ¿no? Sí. Que es el animalito que está así siempre, ¿no? Yo cuando era pequeño me encantaba mirar. Le preguntábamos, Esos- ¿dónde está Dios? Y nos señalaba. El bichito levantaba el bracito. Claro, el Tata Dios. Así que yo siempre lo relacioné con eso. Y después Piojo ya sabemos por qué. Y después tuve otros sobrenombres que mejor no los decimos. Queda para otro día. Quedarán en Para reservas para la próxima. Exactamente. Y, Así que- y los nombres, bueno, es Héctor, Mario, Víctor, Alejandro, Segura Salas. ¿Así figura Claro, completo en el DNI? completo. Y bueno, Borges tenía un montón de nombres también. Claro, Héctor Mario, ¿qué le voy a hacer? Quedó ahí, por los amigos de mi O papá. sea que el Alejandro no figura en el DNI tampoco. No figura, no. Es ficticio el Alejandro. Pero es el que el más conocido Es de el todos, artístico. el más conocido de todos es el Alejandro. Alejandro, ella ya me conoció como Alejandro. Y la mayoría, incluso mis hijos, cuando no me dicen papá, me dicen Ale. Claro. ¿Tenés nietos? Te preguntaban eso. Sí, ¿ves? sí. Por eso decían que sos abuelo. Sí, soy abuelo. Tengo un nieto, que es un gran lector. ¿Hijo de quién? ¿De cuál? De tus hijos? Ana Belén, la más Ana, chica. La más chiquita. Mira. Sí, los otros dos todavía no sé si van a tener hijos, no sé. Se llama Astor, como Astor Astor. Piazzolla. sí. Como Astor qué Piazzolla, que no. Qué Sí. Astor, el papá se llama Bordoni, así que pero está anotado como Segura, él, ¿eh? Astor Bordoni Segura. Y cuando tenía cumplió un año, no sé por qué motivo, mi hija me manda una foto del niño con un libro en la mano, ¿no? Después, a los pocos días, me manda otra foto con el niño en la mano. Después lo filman, lo graban con el celular, Sí. también con el libro en la mano. Después está en el parque de 1 año y medio con los demás niñitos y están todos tirándose por el tobogán y está sentado él abajo del tobogán con un libro en la mano. Mira, qué lindo. Después está él tirado en el piso en el parque y todos los chicos rodeándolo y él con el libro en la mano. Así que, bueno. Yo junté ya Bueno. como 60 fotos de él leyendo y le digo a un escritor de San Fernando, es un señor, tiene 92 años, ¿no? Francisco Vázquez se llama, es un escritor excelente. Esos escritores me gustan a mí. No es conocido, es excelente. Claro. Y no es conocido, no está en el mercado, digamos, ¿no? Pero es un gran escritor. Y yo le digo, mi nieto lee. ¿Cuántos años tiene su nieto? 1 año. No, ¿cómo va a leer? No, sí, lee, Francisco, mi nieto lee. Yo creo que él lee, además. Sí, sí. Lee, mi nieto lee. No, ¿cómo va a leer? Sí, lee. Bueno, no le creo. Digo, mire, yo le voy a mostrar a usted que lee. Entonces él este escritor había escrito un pequeño cuento que se llama Sí. Rosita, que es la historia de una yegua, de un caballito que la usan de tiro para los carros. Hermoso el cuento. Entonces se lo llevo a mi hija, con la dedicatoria del escritor, Francisco Sí. Vázquez. Entonces, claro, mi hija le da a su nene el cuento y el niño va y lo lee.
se sienta así, porque además se sienta y toma la postura de un lector. Entonces le sacamos foto y después lo filma y le mando de nuevo la... Sí. Y claro, y el hombre este, que ya te digo, tiene 92 años, él ahora cree, porque yo se lo hice como una broma, pero él ahora cree que efectivamente mi nieto niño lee, claro. que lee. Y puede ser escritor, lector, editor, capaz que está también el día de mañana. Yo ya tengo como 60 fotos de él leyendo y estoy armando un álbum para regalárselo, qué sé yo, cuando cumpla 50 años más o menos se lo voy a regalar. Ah, bien. Bien, hay que empezar a armarlo. O sea que vos sabés que vas a vivir mucho hasta que él llegue a los 50. Mira, yo te voy a contar una anécdota sobre el padre Julio. Cuando hicimos este libro, que lo hicimos juntos, porque acá dice Héctor Mario Segura Sala, pero él me ayudó un montón, ¿no? Sí. El padre Julio me dijo a mí que se estaba retirando de la vida. Así me dijo. En tono melodramático. Me dijo que se estaba retirando de la vida, ¿no? Y yo me preocupé. Y me preocupo más ahora, porque cuando él me dijo eso, era más joven de lo que yo soy ahora. No. Eras más joven de lo que yo soy ahora, Julio. Sí. Creo que sí puede ser. Sí. Claro. Sí, tenés razón. Claro. Ahí estamos, ahí, más o menos. ¿De qué año es el libro? Del año 2000. 2000. Sí. ¿Sos del 38? Sí. Qué bárbaro, ¿no? Eras más joven que yo. Y se estaba retirando de la vida, y acá lo tenemos. Acá está. Sentado. Así que, sí, y le queda mucho todavía. Vos sabés que yo, a mí esa frase de él para mí fue fundamental. Porque yo me vengo retirando de la vida desde los 4 años, desde que empecé a tener asma. Sí. El chico asmático siempre piensa que se va a morir. Ay, sí, qué feo que debe ser. El chico, por lo menos a mí me pasaba eso. Sí. Pensaba que me iba a morir. Y entonces, es decir, el tema de la muerte siempre estuvo cerca de mí. Ahora es un tema que a la gente, si uno en una reunión o algo saca el tema de la muerte, le digo, no, de eso mejor no hablemos, que es un tema depresivo. Para mí, digamos, yo tengo al lado de mi computadora, al lado donde trabajo, en mi oficinita, tengo un Potus hermoso que me lo regalaron en el año 2007, cuando yo me separé. Una psicóloga me lo regaló, no era mi psicóloga, era una psicóloga, una señora grande. Me regaló el Potus, era pequeñito, fue creciendo el Potus y todavía lo tengo yo, ¿no? Y lo tengo al lado mío. Y cuando las hojas se van secando, ella me regaló un cuenco, se lo robé, un cuenco de cerámico, y entonces yo tengo una mesita y las hojas que se van secando yo las pongo dentro de en ese cuenco y las veo como terminan de morir. Terminan de morir. Y me acuerdo de eso, creo que era Marco Aurelio el que decía, acuérdate que vas a morir. Acuérdate que vas a morir, ¿no? Porque digamos como que eso a uno lo reordena, te hace vivir de otra manera. O disfrutar, ¿no?, cada una de las cosas que estás haciendo. Para también empezar eso y saber qué es lo que corresponde que uno haga, qué es lo que uno tiene que hacer. Sí, te ayuda a ubicarte, ¿no? Sí. Y digamos, a mí el otro día un muchacho me dice, vamos que te voy a hacer famoso. Le digo, no, por favor. No, a un programa de televisión. Acá vine, preguntarle a ella cuando me invitan a los programas de radio, de televisión, no voy, no quiero ir. ¿Pero por qué no querés ir? No quiero ir. ¿No te gustan las entrevistas? ¿No te gusta que te pregunten? No, sí, me gusta hablar de ustedes, me encanta hablar. Sí, me encanta hablar y doy clases por internet y a mis alumnos los mareo y a ella la canso hablando. No, me encanta hablar. Pero no quiero ser famoso, es otra cosa. O sea, que me conozca mucha gente me haría daño, me fastidia. O sea, no tengo el temple del Padre Julio que trató con tanta gente durante tantos años. Yo, el Padre Julio a veces lo abordaban en cualquier momento, sale de la misa y todo el mundo viene y le cuenta su problema o lo que sea, y él tuvo que... saluda. Y también con el cura Brochero, el trabajo que fue toda la canonización de Brochero, ahí conocí tanta gente, todo el país, de todas partes, sí. Cuando fue el postulador.
Vamos a ir a la tanda. Ya está haciendo mímica el padre. Vamos a una tanda. Enseguida venimos con más. Hoy es domingo acá en la 90.1. Boca le ganó a River, les voy avisando. No te puedo creer. Boca ganó al superclásico. Boca ganó con gol de Paredes. Ahí está. Mirá. Con eso nos vamos a la tanda y enseguida venimos. Es domingo, acá estamos 19:20. Qué rápido. ¿En qué momento? ¿Hasta qué hora teníamos? ¿Qué pasó? ¿Ya? No, mira. Bueno, estamos acá. Volvimos para que Mario Alejandro Segura, dije los dos nombres para no quedarme corta, pueda despedirse como corresponde. Hemos hablado tantas cosas, estábamos de hablar y ¿Cómo con te proyectos. ¿Cómo te sentiste? No, re bien. Es un Eso problema no me porque digo gustó. cualquier cosa cuando me siento bien. Así que después... Bueno, te relajás. Sí, yo siempre... ¿Vos decís que se repite una nota acá en el piso de vuelta con Alejandro Segura? No sé, a pedido de público. Ya el público, ya el público va a empezar a mandar mensajes y va a decir quiero. No, yo voy a venir nuevamente. Bueno. Cuando ustedes armen la Junta de Estudios Históricos de Trujuy, me invitan e invitan a los integrantes de la ¿Pero van a poder hablar? Ellos... Claro. Digo, ¿no? Como recién dijiste que te ibas a ocupar. No, en esa ocasión yo no digo nada. Soy como bueno. el padre Julio, viste, Claro, que él vino, se sentado. sentó, dijo yo no hablo. No habla mucho. Listo. Así Bueno. que... Bueno, vamos a Ahí voy a volver. Vamos a creerle, sí, bueno. Yo quiero comentarle a la gente que Alejandro fue mi profesor, no, sería Mi el maestro maestro. de la primaria en 5º grado. Mirá. Lo volvés a tener. El peor maestro que tuviste en toda la... Tuve montones, mirá que tuve varios, pero... Cuentan que vino muy en bueno. una suplencia, me dijo mi hermana. Me parece que sí, no sé de quién era suplente, pero estábamos re contentos con el... ¿En con el 5º maestro. grado? En 5º, sí. No, en 5º creo que trabajé todo el año, me parece, que ahí era titular. Entonces sí. En 6º grado fui suplente, poquito tiempo. O te tuvimos Creo un que era año y Elena después- Costa, claro, en 6º grado era Elena Costa la maestra y yo hice una suplencia creo que por una semana, algo así. Entonces Y capaz después- que tuvimos un año completo y después tuvimos el siguiente año una suplencia con vos. Puede ser, eso no me acuerdo. Me parece que no, que la Bueno, suplencia fue anterior. Ustedes mira. me tuvieron todo el año. Bueno, Mira, la cuestión Lo que no siento. tuvieron. Nosotros éramos alumno maestro. Lo Y siento no por encontramos Claro, pero salimos bien igual. las fotos. ustedes. Era muy jovencito yo. Éramos Tenía todos muy 19 jóvenes. años. Mira, sí, yo recuerdo que 19 eras muy años. joven. Eran todos nuestros Presente. maestros, eran jóvenes. Sí, y por eso todos En eran. esa época, así que... Mirá vos. Mirá cuando yo me encuentro un alumno y me digo, fuiste mi maestra. Mirá. Yo he sido maestra hasta de los hijos de los que han sido alumnos míos. Así Claro. que venía y decía, porque ella fue... Bueno, basta, No, ya está suficiente. No recordemos, le digo, la edad, las edades. No coinciden las edades. Y ahora estamos acá, todos sentados acá. en la Todos radio. estamos. Todos. Tan linda la docencia. No, en serio, Alejandro, agradecerte. Bueno, gracias a Muy ustedes. felices de que hayas estado. Y que sí, esperemos que se vuelva a repetir Bueno. con la Junta o sin la Junta. Pero Con la Junta. Con la Junta, bueno. Sí, con la Junta. Vamos con la Ya Junta. estamos, sí, ya está, estamos ya ahí está. fuerte Listo, para hacer sí. con la Junta. Sí se puede. Sí se puede, Sí lo se puede. vamos a lograr, lo vamos a lograr. Así que muchísimas gracias y lo que Gracias. quieras decir Gracias. para cerrar. No, nada, que es muy importante la tarea que llevan adelante ustedes, porque evidentemente el que exista una radio local, que se difundan noticias locales y que se hable de la historia del lugar es importantísimo. Importantísimo, para mí es muy importante. A veces los historiadores barriales, los historiadores locales, como es el caso mío, nos sentimos un poco solos porque no hay gente que nos ayude a difundir lo que hacemos. Entonces este tipo de medios es importantísimo y bueno, como lo conducen ustedes, que hablamos libremente, Sí. y fue creo que divertido además, Sí, ¿no? sí, El sí, programa. muy agradable. Y yo me voy recontento porque, bueno, estuvimos con el padre Julio acá, con se ha quien sumado. tengo tantos recuerdos, ¿no? Además de los libros que hicimos juntos, toda una vida, porque yo lo conocí a él cuando tenía 11 años, así que, Mirá. o 10 años. Toda Así una que vida esto acá. es toda una vida. Bueno, muchas gracias, chicas. No, gracias.